Muy bien. Bueno, pues otra vez reitero para todos, bienvenidos a nuestro reinicio de nuestras pláticas del programa de Red con Familias, que durante el año 2021, bueno, iniciamos realmente en 2020 y 2021 estuvimos llevando con ustedes realmente con muchísimo placer y muchísimo gusto. El día de hoy iniciamos un nuevo ciclo. Pasamos, de hecho, enero y febrero sin hacer mucho en este sentido. No crean que es porque andábamos de vacaciones, realmente estábamos trabajando bastante, teníamos muchas actividades y no pudimos realmente organizar el grupo de pláticas y también teníamos que pensar muy bien en los temas y cómo íbamos a hacerlo, ¿no? Y hemos decidido, pues, en este caso, iniciar con un ciclo nuevo que esperamos que sea del agrado de todos y que sobre todo, más que ser del agrado, que sea de interés para todos y que realmente les aporte información importante, ¿no? Entonces, bueno, en nombre de todo el equipo de Red y en el mío propio, bienvenidos todos y vamos a arrancarnos con este nuevo ciclo de conferencias, ¿verdad? Recuerden, micrófonos en silencio, preguntas en el chat o esperamos al final de la plática y intenten sobre todo conectar a tiempo justamente para evitar que ya una vez que hayamos empezado, pues se pueda perder un poquito de tiempo en estar admitiendo o reinsertando otra vez a las personas que se van conectando, ¿no? Si ustedes recuerdan bien, nosotros empezamos justamente todo este modelo de trabajo. Les decía que este es sexto ciclo de conferencias. Tuvimos un primer ciclo que habló de necesidades, justamente en el tema de la neurodiversidad. Todas estas pláticas están ya en el canal, las pueden ustedes ver cuando quieran, e incluso compartirlas si así también lo desean. Un segundo ciclo que trató justamente de la atención a la neurodiversidad. El primero fue de las necesidades y el segundo trató sobre la atención. Luego tuvimos un tercer ciclo donde hablamos de neurodiversidad y vida adulta. Fue un ciclo, para nuestro juicio, realmente muy interesante. Fue donde tocamos justamente el tema de redes sociales, de envejecimiento, de sexualidad, de implicaciones emocionales. Tuvimos invitados realmente increíbles en ese ciclo de conferencias. Luego tuvimos un cuarto ciclo que trató justamente de los temas de inclusión educativa, donde hablamos de hábitos de estudios, de los conceptos inherentes a la inclusión, de los modelos de educación, sobre todo porque estábamos en el tema de la pandemia, un momento bastante ya álgido de todo el tema de la pandemia. Y al final del año pasado tuvimos un ciclo, el quinto ciclo, que trató sobre problemas de salud y neurodiversidad. En este fue donde hablamos de los hábitos y las dificultades alimenticias, hablamos de los fármacos neurológicos y psiquiátricos, de tratamientos alternativos, de problemas de sueño y de cuidados generales. De hecho, nuestra práctica de tratamientos alternativos fue la última que se impartió en el mes de diciembre y ya con eso cerramos para volver a empezar justamente en los momentos actuales. Yo, el día de hoy a lo mejor nos vamos a pasar un poquito en el tiempo, porque evidentemente tenemos que ir haciendo todo un reconocimiento a través de la estructura de funcionamiento, pero bueno, este sexto ciclo que estamos iniciando hoy está conformado justamente de un concepto que se trata básicamente de hablarles sobre alteraciones y dificultades en la infancia, todo lo que tiene que ver con las alteraciones que hoy en día se reconocen, las dificultades que hoy en día se reconocen, el concepto incluso hoy en día se reconoce como el concepto de la neurodiversidad, ¿verdad? Y por eso hemos preparado un grupo de pláticas donde vamos a hablarles, por ejemplo, sobre los problemas de comunicación y lenguaje, sobre los problemas emocionales, los problemas de integración sensorial, los problemas en términos de las habilidades motoras, los problemas de conducta, los problemas del aprendizaje. Y vamos a hablar evidentemente de los cuatro grandes grupos de dificultades a los que nos enfrentamos hoy en día, que son los trastornos del espectro del autismo, los trastornos con déficit de atención, los trastornos del desarrollo intelectual, la discapacidad intelectual y los trastornos de comunicación y lenguaje, ¿verdad? En déficit de atención tendremos dos citas distintas. Una primera que será dentro de 2 semanas con el doctor Ricardo Sevilla, que ya nos hizo el favor de acompañarnos en una plática previa hablando de TEA, y en este caso vamos a hablar del trastorno con déficit de atención desde la perspectiva del manejo biomédico, desde la perspectiva del manejo neuropediátrico, y luego vamos a tener otra plática sobre el déficit de atención desde la perspectiva psicológica y educativa, ¿no? Y también vamos a tener dos temas en trastornos de comunicación y lenguaje, porque realmente nos parece que es un tema tan amplio que no podemos reducirlo a una conferencia de 1 hora y media. Realmente ninguno de estos temas se puede reducir a una conferencia de 1 hora y media, pero tenemos que intentarlo, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, para que más o menos tengan un esquema diferente, vamos a trabajar por una parte los trastornos del neurodesarrollo, por otra parte los trastornos emocionales, que también definitivamente van a estar incluidos en toda esta dinámica. Vamos a hablar
también de los trastornos destructivos, de los trastornos de la conducta, los trastornos del control de los impulsos y también de los trastornos de integración sensorial. Entonces va a ser un grupo de temas, por eso nos quisimos salir un poco del concepto de trastornos del neurodesarrollo y entrar en un concepto de dificultades de desarrollo en la infancia que nos permitía realmente englobar todas estas condiciones que les estamos poniendo en esta pequeña, en este pequeño diagrama, ¿no? El día de hoy justamente vamos a hablar de este pequeño grupito azul que está ahí en una esquinita, que son los trastornos del espectro del autismo. Es el tema, digamos, introductorio. Sabemos que es un tema bastante frecuente para nosotros, que es una práctica que hacemos con mucha regularidad también, y por eso queremos empezar por aquí, ¿no? Para marcar un poquitito el ritmo de nuestras conversaciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí entra este tema, práctica número 27, 1 de marzo, trastornos del espectro del autismo, impartido por un servidor, el licenciado Edel López Aguiar, coordinador de red, ¿no? Déjenme ponerlos un poquito en contexto sobre este tema y acuérdense de cualquier situación que tengan, o lo pueden escribir en el chat, una pregunta o alguna duda, o pueden anotarlas en su libreta, en su hoja de notas, y al final de la plática nos vamos a quedar unos 5, 10, 15 minutos para poder conversar con ustedes sobre esos temas y responder a las dudas que puedan tener, ¿no? Entonces, bueno, entrando en contexto, ¿de dónde salen este tipo de alteraciones y este tipo de nomenclaturas o de conceptos de los que estamos hablando en este caso? Pues evidentemente de los famosos manuales diagnósticos y estadísticos, que tienen una historia muy larga, de hecho, desde no inicios del siglo pasado, sino desde finales del siglo antepasado. Estamos hablando nosotros de la clasificación, en realidad, aunque la primera a lo mejor que se reconoce son las de la clasificación europea, en la CIE, que es la clasificación internacional de las enfermedades, donde ellos ponen justamente desde la CIE 1, ya vamos por la CIE 11 en realidad, y a partir de ahí también surgió en los años 50 del siglo pasado el DSM-4. El DSM-4 es el Manual Diagnóstico y Estadístico. Cuando una familia nos pregunta a nosotros en cualquier conversatorio, nos hace una nota sobre qué cosa es el autismo, o qué cosa es el déficit de atención, o cómo se puede hacer el diagnóstico, etcétera, etcétera, siempre el primer documento al que uno debería referirse es qué dicen los manuales clasificatorios. Hoy en día incluso vivimos con muchos conflictos con este tipo de cosas, por la idea de que desde el 2014 en adelante, cuando salió el DSM-5, que es el nuevo manual diagnóstico, se cambiaron muchos términos. Hoy justamente tuve una entrevista con una persona de la Ciudad de México que me preguntaba, están buscando personas con síndrome de Asperger para empleo. Justo me decía, ¿qué pasó con los términos? ¿Qué pasó? Entonces le estaba yo explicando justamente y le decía, al final no estamos obligados a asumir los nuevos términos, a no ser que les encontremos sentido, ¿no? En mi caso yo sí creo que tiene sentido asumir la nueva terminología, la nueva clasificación con la que estamos trabajando, pero hay personas que prefieren seguirle llamando síndrome de Asperger a una manera específica de funcionar dentro de los trastornos del espectro del autismo, y honestamente no creo que eso sea un problema para ninguno de nosotros, porque finalmente todos podemos asumir que sabemos a qué se refieren esas personas cuando están haciendo ese tipo de planteamientos, ¿no? Pero bueno, dentro de este grupo es justamente dentro del grupo donde vamos a nosotros empezar a trabajar con varias de estas entidades que les queremos describir, ¿no? Y si alguno de ustedes consigue el DSM-5, lo compra, lo tiene, nosotros evidentemente ya lo tenemos acá. Obviamente hay dos grandes grupos de dificultades a los que tendrían que prestarle muchísima atención en este sentido, ¿no? Por una parte, los trastornos del desarrollo neurológico, y por otra parte, los trastornos destructivos y del control de los impulsos, que es un área donde justamente fueron a incluirse, fueron a involucrarse algunas alteraciones que antes no estaban reconocidas dentro de ese grupo, ¿no? En un ratito más ahí podríamos a lo mejor hablar de ellos, y obviamente vamos a tener una plática justamente sobre los trastornos de la conducta, los trastornos destructivos del control de los impulsos y también de la conducta, ¿no? Entonces, bueno, déjenme seguir admitiendo porque siguen entrando todavía algunos de ustedes, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿por qué siempre hacer tanto hincapié, por qué hacer tanto énfasis en la cuestión de diferenciar, en la cuestión de poder tener muy claro, que es algo de lo que siempre vamos discutiendo un poquitito con todos los profesionales, la idea de por qué tenemos la necesidad de establecer límites, de establecer diferencias, ¿no? En ese sentido. Mira, les quiero poner algunos ejemplos con estas 4 imágenes que van a sobreponerse aquí dentro de esta diapositiva, ¿no? Nosotros antes, en el manual diagnóstico y estadístico, teníamos límites bastante claros. Pero creo que los límites a lo mejor nunca han estado claros, pero bueno, teníamos mejores límites
Y entendíamos que una cosa era tener un trastorno del espectro del autismo o un TGD, que era como se llamaba antes, y era muy diferente tener un trastorno del aprendizaje o era muy diferente tener un trastorno por déficit de atención. De hecho, en aquella época incluso estaba prohibido, bueno, no es que, no es que fueras a tener un castigo por ello, ¿no? Pero no era permitido en el manual, por ejemplo, que una persona diagnosticada con autismo además se le diera un diagnóstico de déficit de atención. O tenías una cosa o tenías la otra, pero no tenían las dos alteraciones, ¿no? En ese sentido. Antes los límites eran un poquito más claros, ¿no? Y luego hubo un pequeño cambio donde empezamos a notar, y esto tiene mucho que ver a veces incluso con la historia, incluso de los TEA, en ese sentido, y empezamos a notar justamente que ciertas condiciones se podían tocar entre ellas, ¿no? De pronto nos encontrábamos un chico con autismo, con TEA, que tenía características de déficit de atención, porque no paraba de moverse, se paraba de la silla todo el tiempo, no podía concentrarse en la misma actividad, no lograba regularse físicamente en una interacción que estuviera haciendo con los demás. Y decías, bueno, pues tiene TEA, pero también tiene déficit de atención, ¿no? O sea, era un poquito como el ejemplo que están viendo ustedes aquí. Hay puntos de contacto entre todas las condiciones. De hecho, si lo pensamos bien, muchas personas con trastorno del espectro del autismo tienen características de discapacidad intelectual, tanto como muchas personas con discapacidad intelectual tienen algunas características o conductas que son inherentes también a los trastornos del espectro del autismo. O sea, hay como muchos puntos de contacto. Puedes tener una persona con autismo, por ejemplo, que además tenga un trastorno fonológico. Es una alteración específica del desarrollo del lenguaje donde no puedes pronunciar adecuadamente ciertos sonidos, ciertas fonemas, por ejemplo, y también pueden coexistir. Entonces empezamos a ver que empezaran a juntarse, ¿no? Este tipo de entidades empezaran a tener muchísimos más puntos de contacto entre ellas, ¿no? Y con esos puntos de contacto empezó a pasar esto que están viendo en la diapositiva inferior izquierda, ¿no? Estas condiciones empezaron a sobreponerse unas a las otras, ¿no? Y ya empezó a ser muy complejo, y esto nos vino pasando a lo mejor desde inicios de este siglo en adelante, empezó a ser muy complejo saber con qué entidad quedarse y empezó a aparecer que la entidad que se diagnosticaba era más responsabilidad del profesional que lo hacía que de la propia descripción de la entidad que tenía la persona, ¿no? De hecho, muchas veces en los cursos que damos con profesionales les preguntamos, a ver, qué diferencia hay entre una persona con autismo, con TEA y discapacidad intelectual o una persona con discapacidad intelectual que tiene rasgos de TEA, ¿no? Y el profesional siempre se queda viendo como diciendo, no puedo establecer la diferencia, porque son dos entidades que pueden estar separadas y a la misma vez pueden existir, pero cuando tú dices pueden existir, tendríamos que preguntarnos un poquito qué vino primero y qué vino después, qué cosa puede causar a la otra, ¿no? En ese sentido. Entonces hemos llegado a este punto donde resulta muy complicado entender qué significa tener un trastorno por déficit de atención que además incluye conductas estereotipadas, qué significa tener un trastorno de comportamientos estereotipados con fallas cognitivas y atencionales, por ejemplo, qué significa tener un trastorno pragmático comunicativo con dificultades sociales, por ejemplo, o un autismo con trastornos en las funciones pragmáticas. O sea, al final resulta que todas estas entidades se parecen de cierta forma en ciertos elementos, en ciertos componentes, y el asunto es que cuando hacemos diagnósticos muy impresivos, muy rápidos, evidentemente pues nos quedamos con lo primero que aparece, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo en este sentido de que cuando vamos a enseñar los colores, muchas veces decimos, oye, pues si yo te enseño que este color es el color azul, pues evidentemente tú aprendes que esto es azul, ¿no? Pero si no te enseño cuál es el color verde, por ejemplo, y luego te enseño, solamente te enseñé el concepto de color azul. Y un día saco este y te digo, ¿y este qué color es? Pues tú me vas a decir, pues es un azul más oscuro, ¿no? Y si saco este, me vas a decir, es un azul más claro. Y es lo que nos está pasando en el momento actual, donde la mayoría de nosotros está estudiando demasiado sobre la cuestión de los trastornos del espectro del autismo, pero estudiamos muy poco sobre las demás entidades. Justo esa es una de las razones por las cuales estamos en el equipo de Red diseñando este ciclo de conferencias con ustedes, porque estamos seguros de que es muy necesario en estos momentos dejar de pensar que todas las alteraciones del neurodesarrollo están relacionadas a los trastornos del espectro del autismo y empezar a entender que podemos tener un trastorno del espectro del autismo aunado a otras alteraciones. Por ejemplo, yo tengo muchas familias que no llegan y nos dicen, mi hijo tiene un trastorno del espectro del autismo con discapacidad intelectual. No, la discapacidad intelectual ya no se menciona, solo nos quedamos en el trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? Es como la entidad que le damos por excelencia, ¿no? O no nos dicen, oye, tengo un trastorno del espectro del autismo no verbal, por ejemplo. O sea, no hay una referencia, muchas veces muy clara, a la idea
de decir qué diagnósticos están asociados en ese sentido, ¿no? Y también los mismos profesionales a veces ignoramos la necesidad de comentarle a la familia cuando es, oye, sí, tu hijo tiene TEA, pero también tiene discapacidad intelectual, y la discapacidad intelectual es un reto desde el punto de vista del aprendizaje, es un reto incluso desde el punto de vista del desarrollo para la persona que la padece, ¿no? O también decirle, tu hijo, tu alumno, tu hijo, por ejemplo, sí tiene un trastorno del espectro del autismo, pero además tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y el TDAH requiere de un modelo de abordaje muy específico y muy sistemático también para poderlo diferenciar y para poderlo atender funcionalmente, ¿no? Y por último, evidentemente pasó esto que estamos viendo acá, ¿no? O sea, mucha influencia ahí en que la variabilidad actual de todos los perfiles en TEA como un espectro empezó a incluir todos los problemas que se podían relacionar, ¿no? Era un poquito la pregunta de si coexistían, o sea, podías tener autismo y otra cosa, o si se absorbían, o sea, de pronto ya si tienes autismo, pues lo otro se cae, ¿no? Es como decir, es evidente que lo vas a tener. El asunto es que al final a los papás les ha costado mucho trabajo discriminar, por ejemplo. Ahí les voy a poner un ejemplo muy específico, ¿no? Hay familias que llegan y me dicen, oye, es que me lo mandaron a terapia de lenguaje. Entonces, ¿por qué te mandaron a terapia de lenguaje, no? En específico, no, pues es que mi hijo no habla. Yo le digo, ok, pero se comunica, hace gestos, por ejemplo, tiene conductas icónicas, tiene conductas... No se comunica en lo absoluto. Entonces le dices, entonces no puedes darle terapia a algo que no está existiendo. La terapia no puede ser de lenguaje, tiene que ser de comunicación en ese sentido, ¿verdad? Y a veces tenemos niños que vienen a terapia de comunicación, por ejemplo, con nosotros, pero que además tienen que ir a terapia de lenguaje, porque no pueden pronunciar adecuadamente la R, la L, la T, no pueden hacer articulación adecuada de ciertos fonemas, o sea, tienen que recibir dos modelos a la misma vez. El asunto y la consecuencia más grave de todo esto es que en los últimos años hemos tenido unos registros muy alterados de diagnóstico, justamente porque se empiezan a diagnosticar mucho más ciertas entidades y mucho menos otras. Para ponerles el ejemplo más específico en este sentido de por qué es tan importante trabajar con los límites y entender mejor qué le pasa a cada uno de nuestros niños. Por ejemplo, el diagnóstico de autismo ha ido aumentando exponencialmente a lo largo de todos estos años, desde los años a lo mejor 80, 90 del siglo pasado hasta el 2022, que es donde estamos en estos momentos, y a la par con eso, el diagnóstico, por ejemplo, de discapacidad intelectual ha ido disminuyendo. ¿Qué significa que disminuye una entidad diagnóstica y aumenta la otra? Que probablemente los cambios en el paradigma de diagnóstico hacen que migremos hacia otra entidad, ¿no? Incluso hemos hecho estudios, nosotros hemos hecho sondeos con las familias, por ejemplo, y en los sondeos que hemos hecho con las familias, hemos notado justamente que las familias aceptan mucho mejor un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo que un diagnóstico de discapacidad intelectual. Es como si socialmente fuera más aceptable tener un niño con TEA que tener un niño con DI, ¿verdad? O con una discapacidad del desarrollo intelectual en este caso. Y esas son situaciones que evidentemente tenemos que resolver porque nuestros límites son claros, nos aseguran ciertas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, un límite claro que asegura en primer lugar, asegura una adecuada selección de las intervenciones, ¿verdad? Cuando tú tienes un niño con TEA, por ejemplo, cualquier especialista que trabaja con niños con trastornos del espectro del autismo tiene que ser un especialista que conozca sobre los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, porque muchas veces los tienes que usar como un camino justamente para acceder al logro del lenguaje. Un sistema alternativo y aumentativo de comunicación a veces no es tan necesario cuando estás hablando con un niño que tiene una condición diferente, ¿verdad? O que tiene un buen desarrollo de los modelos de comunicación. Cuando tienes un niño con un diagnóstico de discapacidad intelectual, sabes que tienes que generar un modelo de intervención basado en todas las áreas de desarrollo, no solamente en las áreas sociales y comunicativas, menos aún solamente en las áreas de desarrollo académico, ¿verdad? Un buen límite en términos del diagnóstico te permite un buen reconocimiento de las necesidades de las personas, te permite un buen reconocimiento de qué se necesita. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, la cuarta parte, el 25% de los alumnos con TEA desarrollan una condición de epilepsia a partir de cierta edad en su desarrollo. Y eso, por ejemplo, no pasa en el trastorno de déficit de atención, ¿verdad? O sea, si yo sé que hay un factor de riesgo asociado a uno de estos diagnósticos, es importantísimo saberlo, ¿verdad? Es como una familia donde nace un niño, por ejemplo, con una condición de síndrome Down y de pronto no van al cardiólogo. Dices, ¿cómo no vas a ir al cardiólogo? Hay una enorme relación entre la condición de síndrome Down y enfermedades cardiológicas o cardiopatías, ¿verdad? Entonces tienes que ir
a revisiones cardiológicas. Jamás le decimos a una familia que tiene un niño con diagnóstico de TEA, vete al cardiólogo. Sabemos que no hay asociación entre problemas cardiológicos y autismo, al menos no documentadas hasta estos momentos, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es un poquito la meta en términos de lo que estaríamos nosotros buscando en esta parte de por qué establecer los límites, ¿no? Los límites además te permiten reconocer cuáles son las áreas centrales de la intervención. Si a mí tú me dices, oye, tengo un niño con trastorno con déficit de atención, a mí me queda clarísimo que la meta central de mi proceso interventivo a un niño con TDAH tiene mucho que ver con los procesos de autorregulación, con los procesos de control atencional, y hay una intervención puramente neuropsicológica. ¿De acuerdo? Yo no voy a estar pensando si lo voy a llevar a natación o a los caballos o a terapia de lenguaje. El núcleo del problema en un trastorno por déficit de atención es la regulación atencional, la selectividad de estímulos, por ejemplo, y es el entrenamiento neuropsicológico en regulación atencional. Si tú, por el contrario, me dices, el niño tiene un trastorno del espectro del autismo, hay personas que dicen, no, le voy a dar todos los tratamientos que existen, lo voy a llevar al neurofeedback y lo voy a llevar a no sé qué más y no sé qué más. Y dices, no, el trastorno del espectro del autismo tiene un núcleo central alterado y es el funcionamiento sociocomunicativo. El 90% de tus intervenciones tiene que dedicarse a la sociocomunicación cuando tienes un niño con TEA. Y lamentablemente, fíjense que es lo curioso en este sentido, a veces recibes un niño con TEA que está recibiendo algunos modelos de atención educativa y ¿qué creen que pasa? Que tiene 1 hora de terapia en sociocomunicación a la semana y tiene 3 horas para ir a los caballos, 2 horas para ir a nadar, 4 horas, es más, pasa 5 horas diariamente en la escuela, en el kinder, por ejemplo, tratando de aprender habilidades académicas y tú dices, es que no es posible, es como que tengas un diabético y no estés trabajando en lo absoluto con el núcleo del problema, ¿no? Y eso es muchas veces lo que nos está pasando cuando no tenemos un buen proceso de diagnóstico, justamente, ¿no? Otra de las grandes funciones en ese sentido que podría tener un buen límite claro en los diagnósticos es poder generar tratamientos de apoyo educativos, biológicos, por ejemplo, que muchas veces son necesarios. De todas las entidades de las que nosotros vamos a hablar a lo largo de este ciclo de conferencias, todavía estoy haciendo la introducción, ojo, de todas las alteraciones de las que vamos a hablar o dificultades, algunas de ellas, por ejemplo, necesitan tratamiento farmacológico que está habilitado o que está, digamos que descrito científicamente. Por ejemplo, los niños con trastorno por déficit de atención ocupan un manejo farmacológico. Está documentado científicamente, está relacionado con la literatura y con las investigaciones. Y adivinen qué, los niños con TEA no tienen tratamientos farmacológicos de ningún tipo todavía documentados. Solo existe un tratamiento farmacológico en autismo que se orienta justamente a síntomas específicos que pueden o no aparecer en esas personas, pero que no son universales, no ocurren para todos, a diferencia del déficit de atención, donde sí la sintomatología es universal, es común a todos los chicos, ¿no? O sea, un tratamiento biológico común a las personas con autismo sería un tratamiento biológico que mejore las alteraciones sociocomunicativas, porque justamente son las alteraciones sociocomunicativas el foco común de todas las personas que tienen un trastorno del espectro del autismo. Y bueno, así vamos en este sentido, incluso hasta pensando en valores de pronóstico, o sea, hacia dónde va esta persona, qué puede pasar con esta persona, ¿no? Yo les podría decir, y ahorita se los voy a mencionar más adelante, pero hoy en día tenemos estudios, investigaciones que ya están publicadas hace varios años que nos dicen con bastante claridad, en realidad, nos dicen justamente, por ejemplo, la expectativa de vida para personas con autismo en estos momentos, de acuerdo a esas investigaciones, está fácil unos 22, 23 años por debajo de la nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué las personas con TEA, por ejemplo, podrían estar falleciendo antes de los 50 años? En ese sentido, ¿no? Y tú dices, bueno, pues claro, estamos hablando de la epilepsia, estamos hablando de tratamiento farmacológico, estamos hablando de personas que no consiguen un empleo, que se quedan en su casa después de terminar a veces la primaria o la secundaria, porque tampoco hay opciones educativas para ellos, y eso evidentemente afecta muchísimo la calidad de vida. Cuando te tienes que quedar en casa y no tienes un perfil de inclusión social, pues realmente estás en problemas desde el punto de vista de tu calidad de vida y de tu expectativa de vida también, ¿no? Entonces, para todas las condiciones hay variables de este sentido que nos ayudan o que nos condicionan a buscar un diagnóstico o una comprensión diagnóstica lo más aceptada posible. Y creo que esa es una de nuestras principales motivaciones para poder ofrecerles este ciclo de pláticas donde, con respecto a cada una de las entidades, vamos a intentar los siguientes procesos. Vamos a intentar hablar, en primer lugar, de la historia. Vamos a intentar hacer un pequeño recorrido así de una diapositiva muy rápido sobre
qué pasó en la historia, ¿no? Vamos a hablarle un poquitito de estadísticas, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cuántos tenemos? ¿Cómo funciona en estos momentos este tipo de entidades en particular, ¿no? Y esto se los pongo porque esto va a ser común a todas nuestras pláticas. Vamos a trabajar en la descripción, evidentemente, la comprensión del diagnóstico y también la comprensión de los diferenciales, porque siempre decimos, si me enseñan lo que es azul, pero no me enseñan lo que es amarillo, pues entonces todo lo veré azul. Por eso es tan importante que hablemos de diferenciales. ¿En qué se diferencia un niño con TEA de un niño, por ejemplo, con discapacidad intelectual? ¿En qué se diferencia un niño con TEA de un niño con trastornos de lenguaje específicamente, ¿no? Entonces, si no entendemos esas diferencias, realmente estamos en aprietos, porque todo lo vamos a ver del mismo color, ¿no? Vamos a hablarles, evidentemente, un poquito de los modelos de intervención reconocidos que sabemos hasta el momento. En ese sentido, vamos a hablarles de las necesidades de estas personas y vamos a dejarles algunas sugerencias bibliográficas para que ustedes también puedan estudiar un poco sobre estos temas y puedan en ese sentido pues ir pues avanzando, ¿no? En realidad, lo que vamos a hacer con este ciclo de conferencias es intentar ofrecerles una guía de estudio, es intentar darles ciertos datos en cada una de estas temáticas que les permite a ustedes luego poder profundizar, si así lo desean, en cada una de estas entidades y en cada una de estas temáticas de una manera un poco más funcional, si se quieren. Déjenme admitir a estas personas que están aquí pendientes y listo. Muy bien. Bueno, entonces ya veo que algunos están escribiendo preguntas. No se preocupen, que al final de la plática voy y las veo todas y voy a tratar de darles respuestas, aunque nos quedemos hasta más tarde, ¿no? No hay problemas con eso. Muy bien. Vamos a empezar entonces y vamos a hablar rapidísimo de la historia. Todos ustedes ya conocen perfectamente que el autismo lo describió por primera vez el doctor Leo Kanner en el año 43, cuando publicó aquel famoso artículo que se llama Trastorno Autista del Contacto Afectivo, que salió justamente en ese año, y poquito, un par de meses después, se publicó el artículo de Hans Asperger en la Alemania nazi, en aquella época todavía, que también hablaba justamente de los trastornos del espectro del autismo. O sea, estos dos autores publicaron simultáneamente, hicieron esta primera descripción, y la que todos conocimos, evidentemente, fue la publicación de Leo Kanner, porque Leo Kanner publicó en los Estados Unidos, él había ya emigrado por razones, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que estaba pasando con el fascismo en Europa en aquel momento, y él publicó en los Estados Unidos. Sin embargo, hay muchas teorías de que ellos ya habían estado en contacto, de que habían ciertas similitudes incluso entre las dos obras, ¿no? Sin embargo, y esto es lo curioso de la historia, fíjense, uno publica en Estados Unidos, otro publica en la Alemania nazi en esa época, y el primer artículo que en realidad salió y está documentado en este sentido es el de la doctora Grunia Efimona Shukareva, que lo publicó en 1925, casi 20 años antes de que saliera el artículo de Leo Kanner. Pero adivinen de dónde es ella. Ella era ucraniana, ¿verdad? Ucrania, que en aquellos momentos estaba incluida, hoy en día es un tema Ucrania, ¿verdad? Pero en aquellos momentos Ucrania era parte de la Unión Soviética, desde el año 1917, con el triunfo de la Revolución Socialista en aquellos tiempos, evidentemente, entonces, ¿qué nos dice este pequeño lapso de la historia? Que cada uno de nosotros está expuesto a leer aquello que los gobiernos nos permiten leer. ¿Estamos de acuerdo? Aquello que incluso a lo cual accedemos a través de las redes, pero no nos damos cuenta y pensamos, no, me voy a meter a ver toda la literatura que hay sobre TEA. ¿Y ustedes creen que la literatura que hay sobre TEA y que nos va a aparecer en nuestros buscadores de Google es la literatura de Japón? No, es la literatura que los propios buscadores pueden orientar hacia nosotros y por eso muchas veces no accedemos a toda la información. Y esto es un tip, pongámonos muy listos con respecto a qué leemos, dónde buscamos información, porque de alguna manera están decidiendo qué debemos leer en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, Shukareva describió desde el año 1925 a un buen grupo de personas con TEA, a las características de estas personas, y creo que evidentemente es un artículo que vale mucho la pena leer también, ¿no? O sea, Asperger todavía se quedó un poco más en el pasado. Y bueno, terminando esa fase de la historia, son artículos que, insisto, pueden buscar ustedes y revisar si los quieren. Nosotros podemos compartirles algunos de ellos también. Vinieron a lo mejor estas tres personas que ya en los años 60 empezaron a aparecer en nuestro escenario, que fueron el doctor Bruno Bettelheim, que fue la persona que habló de la famosa teoría de la madre refrigerador. O sea, Bruno Bettelheim decía que las personas, él era un psicoanalista, igual que Kanner, por ejemplo, y Bruno Bettelheim decía que las personas con autismo se convertían en personas con autismo
porque habían nacido en un núcleo familiar que era incapaz de ocuparse emocionalmente de su cuidado y de su atención. O sea, él decía, el autismo es una reacción a una falla paterna, una falla materna en el cuidado, la protección, en el amor hacia el hijo, ¿no? Y entonces decía, el niño decidía convertirse en un niño con TEA debido a la incapacidad de los padres para cuidar emocionalmente de este chico, ¿no? Era una noticia verdaderamente fatal para las familias, evidentemente, porque no solamente le estabas diciendo, eres un hijo con una dificultad, también les estabas diciendo, esa dificultad es culpa tuya, ¿no? Entonces, fue una época y un periodo verdaderamente oscuro en ese sentido, porque las familias, incluso los tratamientos que proponía Bruno Bettelheim eran tratamientos donde se separaban a los niños de su familia, se iban a instituciones, por ejemplo, hay unos videos interesantísimos donde incluso aparece Bruno Bettelheim hablando y donde aparecen las familias de esa época narrando sus experiencias, y de veras les recomendamos muchísimo que puedan verlos porque nos dan una visión mucho más amplia de la realidad que tenemos hoy en día y de cómo la realidad que tenemos hoy en día es tan diferente, ¿no? Pero bueno, después de Bruno Bettelheim, toda su propuesta, apareció el doctor Bernard Ringland, poco tiempo después, quizás unos 10 o 20 años después, ya también en los años, porque Bruno vino desde los años 40 y tantos, ya con toda su actuación. En los años 60, Bernard Ringland publica un estudio, él fue un padre de una persona con TEA, y publica un estudio donde demuestra justamente que no había forma de que el autismo pudiera ser provocado por el enfoque educativo o el enfoque de crianza de los padres, sino que el autismo era una condición que tenía una base biológica, una base neurológica. De eso, Bernard Ringland es de cierta forma el padre de los tratamientos biomédicos que hoy en día vemos con respecto al autismo. Hoy en día muchos de ustedes saben que hay tratamientos biomédicos donde se habla de las dietas, donde se habla de los metales, donde se habla de las vacunas, donde se habla, bueno, todos esos tratamientos biomédicos realmente empezaron en las ideas del doctor Bernard Ringland en aquellas épocas. Él tocó todos esos temas en su estudio. De hecho, si se lee en su artículo, verán cómo hace referencia a la vacunación, cómo hace referencia a las dietas. Y es un artículo muy antiguo y sin embargo, como que sentó las bases para todo lo que luego iba a seguir en toda esta corriente biomédica de la atención de los TEA. Y el tercero, en este grupo, que también es interesantísimo de poder conocer y estudiar, es el doctor Ivar Lovaas. El doctor Ivar Lovaas es el papá de ABA, ¿verdad? Del análisis aplicado de conducta, que no es otra cosa que la aplicación, fíjense bien, de los principios del conductismo a la atención del autismo. O sea, muchas familias piensan que el conductismo se inventó para el autismo. Y no es así. El conductismo ha existido siempre. El conductismo viene desde Skinner, desde Pavlov, con los experimentos que hacían con perros, por ejemplo, a inicios del siglo pasado justamente. Y desde ahí viene Thorndike. Hay muchos autores importantísimos en ese sentido. Y ellos describieron el condicionamiento operante. Ellos describieron todas las variables, por ejemplo, de tratamiento en conducta. Y el doctor Ivar Lovaas lo que hizo fue adaptar esas formas de trabajo, esas formas de atención, adaptarlas al abordaje de las personas con autismo. Entonces, el ABA no es otra cosa que la aplicación de los principios, las reglas, las técnicas del conductismo a la educación de las personas con TEA, ¿de acuerdo? Es importante que entiendan esto, porque a veces la gente dice, y lo estoy llevando a un modelo conductista. Es que, bueno, los modelos conductistas son muy variados y el ABA es una forma de aplicar el modelo conductista en realidad, ¿no? Y bueno, este que fue como que la historia más antigua, evidentemente fue la predecesora de autores muy importantes que vinieron después y que creo que marcaron un cambio muy radical en la historia de los TEA, que son en este caso, por ejemplo, sí, Michael Ruther y Eric Chopler, que fueron grandes creadores, por ejemplo, de instrumentos de detección. ¿De dónde creen que viene el modelo TEACH, por ejemplo? Viene justamente de autores como el doctor Eric Chopler, que trabajó muchísimo en función de desarrollar un sistema educativo que permitiera la inclusión de las personas con autismo al aula regular, la creación de aulas para personas con TEA dentro de las escuelas. O sea, ellos rompieron todo el paradigma clínico que teníamos sobre el autismo como una psicosis, como una enfermedad psiquiátrica, y lo convirtieron realmente en una condición del desarrollo y en un modelo, en una entidad capaz de ser atendida desde la perspectiva educativa, ¿no? ¿Qué decirles de Lorna Wynne y de Judith Gould, que también hicieron todos sus estudios en Inglaterra? Lorna Wynne es, junto con Judith Gould, la que creó el concepto justamente de trastorno del espectro del autismo. El concepto de espectro lo diseñaron ellas cuando se dieron cuenta de que muchas personas podían tener características de autismo aunque no tuvieran
autismo. Y entonces fue ahí donde vino el concepto de espectro. Dijo, hay gente, hay personas que tienen características de TEA, pero que no tienen TEA. ¿Qué decimos que son ellos? Entonces, pues están en el espectro. Ella habló de estos dos niveles, de que el autismo era todo un espectro que podía cubrir de cierta forma a la persona. Pero además Lorna Will tuvo el grandísimo acierto también, junto con su esposo, que fue realmente el que logró hacer la traducción. Ellos encontraron el artículo de Hans Asperger, publicado en Alemania, publicado en alemán. Ellos hicieron la traducción de ese artículo a la lengua inglesa y ellos publican ese artículo a través de su asociación en inglés y ellos introducen dentro del DSM, creo que ya era el 4 en aquel momento, o el 3, texto revisado, introducen el término de síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger no existía hasta esa época. Hasta esa época solo había autismo desde una perspectiva de psicopatía y ellos cambian justamente la nomenclatura. Fíjense, desde cuando, los años 70, 80, empieza a hablarse de trastorno autista y de síndrome de Asperger. Lo contradictorio y lo chistoso es que Lorna Will puso los dos términos que luego se hicieron desaparecer mutuamente, ¿no? Porque ella dijo, voy a poner el término del síndrome de Asperger, me llamaron síndrome de Asperger en honor a este autor en específico, y al otro le decían el autismo de Kanner. Era como decir, el autismo clásico es el de Leo Kanner y el síndrome de Asperger es el de Asperger, ¿no? Y al introducir ella el término de trastorno del espectro del autismo, con los años, en el 2014, este término hace que el de síndrome de Asperger deje de usarse o deje de reconocerse, ¿no? Y bueno, a partir de ahí vino un gran cambio radical en la percepción que teníamos sobre el autismo y muchos autores empezaron a trabajar en la idea de que el autismo en realidad se trataba de una alteración basada en modelos sociales y cognitivos o sociocognitivos, ¿verdad? O de la cognición social. Y es donde empiezan justamente a aparecer las teorías, a lo mejor de Peter Hobson, de Uta Free, por ejemplo, de Baron Cohen, que es un autor también súper importante en términos de los teóricos. Y fíjense, se los estoy poniendo porque si dicen, quiero estudiar, quiero entender mejor el autismo, bueno, pues estos son autores que realmente cambian radicalmente la perspectiva que tenemos sobre este problema. Dejamos de ver al autismo como un niño repleto de síntomas y de problemas de conducta y empezamos a ver a una persona con autismo como una persona que realmente tiene necesidades específicas y que tiene un curso muy específico de desarrollo con respecto a su vida, ¿no? A ellos, ya llegando a los 80 y a los 90, pues evidentemente los acompañan estos autores que no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Isabel Rapin, que fue una autora, fue una neuróloga, es justamente quien habló mucho de los trastornos pragmáticos de la comunicación en el autismo, y Andy Bondi es el creador del PECS, el sistema de comunicación por intercambio de imágenes, que hoy en día se utiliza muchísimo en el tratamiento de personas con TEA, y Benson Schaffer es el creador del habla asignada o del modelo de comunicación total, que también es un modelo que se utiliza muchísimo para ayudar al desarrollo comunicativo de nuestros chicos con TEA, ¿no? No podemos obviamente ignorar personajes que desde España a lo mejor con todo su aporte en la lengua castellana nos ayudaron a entender mucho mejor en nuestra comunidad latinoamericana estos conceptos. Ángel Rivière, el concepto del inventario de espectro del autismo que publicó, Isabel Bayonas, que llegó a dirigir la Organización Mundial de Autismo y que fue presente en todos nuestros países latinoamericanos en general. Y obviamente no podemos dejar de mencionar a dos grandes de México, del país en donde nos encontramos en estos momentos nosotros, que son Judy Bayar, la fundadora del Centro Domus de Atención al Autismo, que ya tiene, no sé si son 40 años o 50 años, creo que fue en los años 70, y el doctor Carlos Marcín, que todavía está muy activo y trabajando en términos del autismo y que está, incluso llega a conducir investigaciones muy importantes. Hoy en día, por ejemplo, el estudio más significativo que tenemos sobre prevalencia del autismo en México fue conducido justamente por el doctor Marcín desde su institución en la comunidad de, creo que fue en León, Guanajuato, donde se llevó a cabo ese estudio. Entonces, bueno, obviamente yo no puedo hacerles un gran resumen de la historia del autismo es demasiado larga, y además está repleta de anécdotas, de chismes, de curiosidades, de cosas muy padres, realmente muy interesantes de leer. Pero sí vale mucho la pena que entendamos un poquito cómo se han ido dando los cambios de paradigmas, ¿verdad? Desde un paradigma inicial donde no podíamos visualizar el autismo más que como una psicosis, una enfermedad mental muy grave, un paradigma que le sigue a ese donde vemos al autismo como un problema de la crianza, como un problema del enfoque desde los padres hacia los hijos, un paradigma del autismo donde lo vemos desde una condición de origen absolutamente biológico, un paradigma del autismo como el del doctor Loas, que lo veía como un problema absolutamente de la conducta,
hasta llegar justamente a estos autores que empezaron a darnos una idea mucho más cognitiva y mucho más comprensiva de los trastornos del espectro del autismo, y que es justamente la que nos conduce hasta lo que tenemos en el día de hoy, donde podemos realmente hablar de tratamientos mucho más eficientes en términos de la atención de los TEA. Se los pongo en una estadística bastante simple, fíjense, para que vean de qué se trata. En los años 85, todavía los años 90, por ejemplo, el 75-85% de las personas con autismo estaban documentadas que tenían una discapacidad intelectual, un retraso mental. O sea, la persona con autismo desarrollaba una discapacidad cognitiva, además le iba a impedir definitivamente acceder a vida autónoma, a vida independiente, a empleo, a formación universitaria, a formación para la vida en general, como consecuencia de esta condición de espectro del autismo. En las investigaciones que se publican de 2010 en adelante, 2015, por ejemplo, hay una prevalencia de discapacidad intelectual por debajo de un 40, incluso un 30% en algunos grupos de la discapacidad intelectual para personas con TEA. O sea, ¿qué significa? No significa que hoy nazcan niños con TEA más inteligentes, ¿de acuerdo? Significa que hoy atendemos y tenemos una mucho mejor comprensión del autismo. Detectamos a tiempo, atendemos a tiempo, pero lo más importante no es eso, es atendemos bien, que creo que es lo significativo. Antes la atención que dábamos no tenía una buena comprensión del autismo, por lo tanto, al no conocerlo bien, pues no sabíamos realmente qué era lo que estábamos haciendo. Y creemos que en el actual modelo que estamos llevando, pues realmente ha cambiado de una manera bastante radical nuestra percepción sobre estas cosas, ¿no? Pero bueno, esta es la historia, esto realmente, hasta aquí queríamos llevar estos pequeños datos con ustedes. Y ahorita sí compartirles un poquitito de lo que tiene que ver con estadísticas en TEA, ¿no? ¿Qué sabemos sobre estadísticas en TEA en estos momentos? Sabemos que, por ejemplo, en este estudio que fue el que condujo justamente el doctor Maxim, encontraron una prevalencia en México de 1 por cada 115, ¿verdad? Entonces, cuando tú piensas en una estadística de 1 por cada 115, tendrías que empezar a hacer no sé, si echas a volar tu conciencia matemática, tendrías que decir, oye, cualquier colegio que tenga 500 alumnos al menos tiene, no sé, entre 3 y 5 niños con TEA ahí adentro, ¿verdad? Entonces es como decirte, ¿qué tan prevalente es, no? Nosotros habíamos hecho unos cálculos, por ejemplo, y recuerdo que en Querétaro en algún momento hicimos un análisis, fue ya 2010 probablemente, cuando hacíamos este tipo de reflexión, y llegábamos a la conclusión de que en el estado de Querétaro, que en aquel momento no estaba tan lleno como está hoy en día, que ha aumentado exponencialmente, creo que había unos 2 millones de personas viviendo en Querétaro en aquella época, calculamos había unas 6,000 personas con TEA. Cuando empezábamos a analizar las escuelas, los centros de atención múltiple, las escuelas de educación especial que habíamos, no teníamos atendidos y controlados realmente ni siquiera el 15% de la población con TEA que debería estar existiendo. O sea, ¿qué significa esto? Que esta estadística nos dice lo que debe haber, pero no nos dice lo que estamos atendiendo en realidad. O sea, nos dice, hay muchas personas con autismo que no están diagnosticadas, que no se están atendiendo. Hay muchas personas con autismo que están mal diagnosticadas o que están diagnosticadas con otro tipo de alteraciones o incluso de las que se ignora que tienen un problema, lo cual eso va a tener una implicación realmente bastante grave, ¿no? Cuando yo les hablo de estos cambios en la estadística de discapacidad intelectual, no les estoy hablando de investigaciones en México ni en Latinoamérica. Les estoy hablando de investigaciones en países desarrollados donde llevan censos realmente importantes. No, hoy justamente me decía esta persona con la que hablé, fue muy puntual la conversación con ella porque le decía que están buscando empleados con condiciones, por ejemplo, de síndrome de Asperger o de trastorno del espectro del autismo, como se conoce hoy, para trabajar, por ejemplo, en bancos, en todo el tema de detección, por ejemplo, de fraudes bancarios, de detección de alteraciones en ciertas líneas o cosas por el estilo, ¿no? Y yo le decía, lo que pasa es que, porque ella me dijo, oye, es que conozco el programa de tal país. Le dije, sí, perfecto, hay países que tienen un programa muy específico, pero estos países llevan un control muy específico de su población con TEA. O sea, están registrados, todos los niños son diagnosticados en instituciones que están certificadas de manera realmente homólogas y eso te permite tener un control de tu población con TEA. Nosotros no tenemos un control de nuestra población con TEA. Nosotros estamos estimando que a lo mejor hay 45,000 personas con autismo en el país, por ejemplo, y si aplicáramos esta estadística de 1 por cada 115, realmente tendríamos que pensar que tenemos 1 millón de personas con TEA. Piénselo bien, si es 1 por cada 115 y somos más de 115 millones de habitantes, pues ahí tenemos la respuesta numérica, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, eso no es todo lo que tenemos que saber sobre estadística. Tenemos que saber además
que el autismo desde siempre ha sido mucho más prevalente en los varones que en las mujeres, ¿verdad? O sea, sabemos que de cada 5 casos, 4 son niños, 1 es niña. Antes se tenía la falsa creencia de que las niñas eran más graves que los niños. Hoy en día sabemos que no es así, en realidad, que realmente el autismo en las mujeres empieza a ser una nueva línea de investigación y de desarrollo porque hay un perfil muy peculiar de desarrollo en ellas, en el momento de detección, en la manifestación de los comportamientos y de la conducta. Evidentemente hay una respuesta a los modelos de crianza. Los humanos educamos diferente a nuestros varones de cómo educamos a nuestras niñas. Tenemos patrones muy distintos, exigencias incluso muy distintas desde el punto de vista de comportamiento. En una familia, vamos a decirle, tradicional, incluso en las escuelas también se trabaja en esa perspectiva, y eso evidentemente implica que hay diferencias entre el autismo en hombres y el autismo en mujeres. Entonces, hoy en día hay toda una línea de trabajo sobre ese tema, pero lo que sí es un hecho es que afecta mucho más, no solamente el autismo, todas las condiciones del neurodesarrollo son mucho más prevalentes en los varones que en las niñas en realidad, ¿no? Sabemos que hay además una buena cantidad de problemas de salud asociados al autismo. Por ejemplo, la epilepsia es uno de los problemas más importantes que aparece en 1 de cada 4, el 25%. Muchos autores en investigaciones publicadas antes del año 2000 justamente daban cuenta de que el 30% de las personas con TEA tenía alguna condición o alteración genética asociada a su cuadro de diagnóstico. O sea, significa que hay una explicación genética a la dificultad o a la alteración que está presentando la persona con TEA. Y eso evidentemente también es muy significativo, ¿no? Y luego además sabemos que cuando ya empiezan a llegar a la adolescencia, la juventud y la transición al periodo de vida adulta, las personas con TEA empiezan a desarrollar algo que llamamos comorbilidades. Comorbilidades con alteraciones psiquiátricas. Entonces, adivinen cuál es la más frecuente de las alteraciones psiquiátricas, ahora sí, entidad psiquiátrica asociada a los trastornos del espectro del autismo, pues la más frecuente de ellas es evidentemente el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, terminas con un chico con TEA que además tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Imagínense que en términos estadísticos, por ejemplo, las personas con autismo tienen una tasa de suicidio significativamente más elevada que la tasa de suicidio de la población general. Por lo tanto, síndromes depresivos, síndromes ansiosos también empiezan a aparecer. Vean todo lo que se tiene que prever cuando empezamos a trabajar con ellos, porque realmente esto no ocurre por tener autismo. Esto ocurre por tener un autismo mal atendido, por tener un autismo con un enfoque educativo inadecuado. No hay un sine qua non en ese sentido de que porque tengas autismo va a ocurrirte que desarrolles un TOC, que desarrolles una condición de este tipo, ¿no? Obviamente, detrás de toda esta situación tenemos una clara, digamos, certeza de que hay muchas dificultades de inclusión educativa. Nuestras escuelas no están preparadas para nuestros niños con TEA. Los programas de la Secretaría de Educación de ninguno de nuestros países todavía ha incluido con la profundidad necesaria la formación en temas de autismo y de educación en autismo para el personal educativo, para los psicólogos, por ejemplo, que tampoco estamos adecuadamente preparados en este tema, para los mismos terapeutas de comunicación y lenguaje, que se supone que debería ser el núcleo central del tratamiento en este tipo de casos, pues realmente tampoco, ¿no? Y de ahí pues deviene evidentemente que cuando haces un estudio de inclusión universitaria te das cuenta de que no tenemos casi ningún graduado con diagnóstico de autismo, por ejemplo. Aquí hicimos un estudio en Monterrey justamente y no encontramos muchas personas con autismo que se hubieran graduado. Mientras tanto, las universidades que tienen programas de inclusión para personas con discapacidad gradúan bastantes personas con discapacidades visuales o discapacidades auditivas o incluso discapacidades físico-motoras, ¿no? Personas que tienen dificultades de movilidad. Sin embargo, las personas con TEA no llegan muchas veces a la vida universitaria porque evidentemente no se preparan lo suficiente. Y no crean que es por falta de capacidad cognitiva, es realmente por deficiencias comunicativas no atendidas adecuadamente, ¿no? Y de ahí deriva justamente esta gráfica que tienen aquí en la parte inferior izquierda, que habla justamente de la muerte prematura en autismo. Es un estudio que también les podríamos compartir, de hecho creo que ya lo tenemos en la biblioteca de nuestra página web, y este estudio es el que nos dice, de hecho, si lo miran bien se darán cuenta, hay 3 colores, hay un color gris, un color amarillo y un color naranja, y el color gris es la población general, y los colores amarillos y naranjas son el autismo, vamos a decirle, de mejor funcionamiento, y el naranja es el autismo de más bajo funcionamiento, ¿verdad? Digamos, el autismo asociado a una discapacidad intelectual probablemente. Y lo que hicieron en este estudio fue hablar
de expectativa de vida, de muerte prematura en autismo en realidad y de causas de muerte. Y si se fijan, todas las causas de muerte que se relacionan en esa gráfica son más prevalentes en las personas con autismo que en la población en general. O sea, mueren más personas con autismo por suicidio, mueren más personas con autismo por desórdenes digestivos, mueren más personas con autismo por desórdenes respiratorios, mueren más personas con autismo por desórdenes circulatorios. Entonces de pronto dices, ¿por qué las personas con autismo se enfermarían más que las personas sin autismo? Y la respuesta es bastante obvia, en realidad, si lo pensamos bien. Tú dices, bueno, ¿cuántas personas con autismo nos hemos encontrado, no sé, en un antro? Y de pronto dices, no, pues no tenemos lugares de fiestas ni lugares, por ejemplo, de esparcimiento público preparados para nuestras personas con discapacidades de este tipo, con discapacidades sociocomunicativas, por ejemplo. ¿Cuántas veces los vemos incluidos en equipos deportivos? ¿Cuántas personas con TEA han visto, por ejemplo, en las Olimpiadas, ¿no? En las Paraolimpiadas, que sería justamente como se llamaría en este caso. Y de pronto dices, no, realmente no vemos tanto. O sea, siempre hay una exigencia muy central y hay una diferencia entre las posibilidades de inclusión y de desarrollo de una persona con una, vamos a llamarle, discapacidad de índole mental y una persona con una discapacidad de índole físico. O sea, el índole físico incluye no solamente lo motor, también incluye lo sensorial, lo auditivo y lo visual. Esos tres grupos de discapacidades tienen un pronóstico en nuestra sociedad actual mucho más favorable porque nuestros modelos de atención están mucho más centrados en esas características con un beneficio, digamos, del funcionamiento cognitivo de lo que están en las alteraciones de tipo mentales, ¿verdad? En este tipo de dificultades como pueden ser las discapacidades intelectuales o los trastornos del espectro del autismo, por ejemplo. Entonces, evidentemente, eso tiene un impacto importante. Estas personas se están quedando en casa después de los 12, 14, 16 años. No tienen un lugar a donde ir, no tienen centros de trabajo, no tienen centros de esparcimiento, no practican deportes, no tienen calidad de vida. Y si no tienes calidad de vida, pues definitivamente te vas a enfermar. Te vas a enfermar de diabetes porque vas a tener problemas nutricionales y problemas alimenticios, vas a tener sedentarismo, no vas a salir de tu casa a practicar deportes, no vas a tener una vida activa. Te vas a enfermar de ansiedad, te vas a enfermar de depresión, por ejemplo, y justamente el suicidio, vean lo altísimo que está el suicidio en este tipo de situación, y vean lo alto que está el suicidio, es este de aquí, perdónenme que se los ponga tan pequeñito, pero tenía que ponerlo todo en una sola diapo. Vean el nivel de prevalencia del suicidio en las personas con autismo medio, con mejor nivel de funcionamiento. O sea, mientras más alta es tu capacidad cognitiva teniendo autismo, más alta es la probabilidad de que el suicidio sea una de las opciones a las que tú llegues justamente como consecuencia del estilo de vida que vas llevando, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente al final teníamos también que ponerles el tema del empleo, ¿no? Sabemos que hoy en día el 70% de nuestras personas con discapacidad no está accediendo al empleo en nuestra cultura, en nuestra sociedad del día de hoy. Sabemos que hay muchas dificultades en ese sentido. Incluso hay estudios hechos por la Organización Internacional del Trabajo que dicen que el 70% no trabaja, no tiene empleo, no logra conseguir un empleo. Fíjense, incluso te dicen la mayor o el mayor reto para que una persona con discapacidad consiga empleo no tiene que ver con su habilidad para el trabajo, tiene que ver con sus habilidades sociales y de inserción comunicativa y comunitaria. O sea, la persona con una discapacidad tiene más problemas para trabajar, no por no saber, no sé, empaquetar medicamentos, empaquetar alimentos o sacar, no sé, objetos defectuosos de una línea de producción en una fábrica. No, tiene problemas para acceder al empleo porque no saben usar el transporte, por ejemplo, porque el transporte no es accesible, no se pueden desplazar en la ciudad, porque no tienen, por ejemplo, la suficiente capacidad de cognición social para entender reglas de comportamiento en un centro de trabajo, porque no tienen un buen dominio del manejo económico, del dinero, de la gestión, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, es donde te das cuenta de que la principal dificultad que les estamos dejando es una dificultad de desarrollo adaptativo que no les permite justamente acceder a muchas de estas cosas, ¿no? Y ahí es donde tenemos justamente toda la relación que tiene que ver con esta gráfica de la extrema izquierda inferior, ¿verdad? Esta gráfica de la extrema izquierda inferior nos dice que el pronóstico en estos momentos no es positivo y que tenemos que cambiarlo. Tenemos la responsabilidad profesional de hacer algo en ese sentido para que se modifique, ¿no? Pero bueno, ya saliéndonos un poquito de estos datos, esto, como quiera, esta presentación luego la compartimos en los grupos de WhatsApp en un formato de PDF para que puedan tener las gráficas, y si alguien quiere tener
o profundizar más en alguno de estos estudios, pues evidentemente con muchísimo gusto se los vamos a poder compartir nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros. Ahora bien, hablemos un poquitito ya, ahora sí metiéndonos en el tema más científico del diagnóstico, ¿no? Vamos a hablar de la descripción y vamos a hablar del diagnóstico. El autismo, para mucha gente a veces está, yo siento que un poco confundido, ¿no? En ciertas cosas, porque hay personas que dicen, es que los niños con autismo son los que se tapan los oídos. Sí, de acuerdo, algunos niños con autismo se tapan los oídos. Es que los niños con autismo son los que hacen y aletean y dan brincos en el lugar. Sí, de acuerdo, los niños con autismo aletean y dan brincos en el lugar, algunos de ellos. Pero estas no son las verdaderas, vamos a decirle, condiciones diagnósticas de una persona con TEA. Hay condiciones diagnósticas realmente mucho más importantes, ¿no? En el DSM-5 nos ponen un procedimiento de registro, y estas dos diapositivas son muy textuales en realidad, donde nos dicen que como profesionales debemos asegurar haber descartado si hay algún factor médico o genético que esté asociado a una condición de TEA, ¿no? A mí cuando me llegan niños acá, hace poquito trabajábamos un curso con maestros de la Secretaría de Educación, primero de Guerrero, luego de Jalisco, luego ahorita estamos con los de Colima, y justamente con los tres grupos hemos trabajado el concepto de los síndromes genéticos asociados al autismo, ¿no? Y cuando les pregunto yo a todos estos profesionales, todos me han dicho, es que de ninguno sabemos qué pasa genéticamente. Es que ninguna de las personas con TEA, por ejemplo, va con un genetista de manera regular a hacerse estudios. O sea, en México no llevamos un protocolo para algo como eso, ¿no? Y adivinen qué, por ejemplo, está documentado que fácilmente un 30% de los casos diagnosticados con autismo podría tener una condición de síndrome de X frágil. En realidad, es una condición genética muy específica, es la segunda causa a nivel mundial de discapacidad intelectual, después del síndrome de Down. Y sin embargo, no hacemos estudios para X frágil. El X frágil que se da además en varones, sabiendo que además la cuarta parte de las personas con TEA, o sea, el 80%, son varones en ese sentido, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué razón no tenemos protocolos para poder aislar estas condiciones genéticas que podrían ser importantes, ¿no? Y el manual diagnóstico sí nos dice que debemos aclararlo. Cuando ustedes hagan diagnóstico, les entreguen el diagnóstico de su hijo, pues evidentemente lo primero que tendrían que preguntarle a lo mejor al neurólogo, al genetista, al especialista médico o al especialista en diagnóstico con el que estén trabajando es, oye, ¿qué tantos datos tenemos aquí para descartar o asumir que pudiera haber una condición biológica de base, ¿no? Una enfermedad neurológica, una enfermedad genética o una condición genética que explique los síntomas de mi hijo, ¿no? Y ahí es justamente donde entraríamos en ese carril o en ese canal de estudios en ese sentido, ¿no? Luego, cuando tú registres, hoy en día afortunadamente ya muchas familias me llaman y me dicen, sí, tengo un niño con autismo grado 2, pues, bueno, listo, ya estamos usando los niveles de severidad, los niveles de gravedad para hacer una clasificación adecuada a las personas con TEA. Ahora la pregunta para muchas de las familias que estamos conectados hoy, que estoy muy contento, son 160 personas en estos momentos en nuestra plática. Muchas de nuestras familias tendríamos que preguntar, aquellos que tengan un hijo con TEA, por ejemplo, o un familiar con TEA, ¿saben cuál es el nivel de severidad actual de su cuadro? ¿Saben cómo pueden cambiar esos niveles de severidad? ¿Saben si hay evolución? Porque luego a ti te pueden decir, por ejemplo, tu hijo tiene TEA grado 3, ¿no? Y tiene apenas 2 años. Yo siempre digo, no existe la persona con autismo de 2 años que tenga un autismo grave. El autismo se hace grave con el tiempo, en realidad, en la medida en que vas aumentando las expectativas del entorno y la persona tiene menos capacidad para responder a la expectativa del entorno o a la demanda del entorno. Pero previo a eso realmente pues no existe, ¿no? Entonces, por eso tú tendrías incluso, fíjense, cuando reciban un diagnóstico de autismo, tendrían que tener aseguradas estas 3 condiciones o estos 3 datos. Si tiene o no un factor médico genético asociado, cuál es el grado de severidad del trastorno y además el especialista te tiene que aclarar si tiene o no tiene un desfase intelectual o si tiene o no tiene una alteración específica del lenguaje. ¿De acuerdo? Porque sin esas condiciones el tratamiento no puede ser bien definido, no puede ser realmente bien establecido, ¿no? Y entonces te dice, la severidad de las dificultades de comunicación social y de las conductas restringidas y repetitivas se debe evaluar separadamente. Y esto es importantísimo también, ¿sí? Yo tengo muchas familias, de ahí toda una diapositiva aquí donde hablamos de los tipos de diagnóstico, ¿no? Que llegan con nosotros y que traen algo que se llama diagnóstico impresivo. O sea, el diagnóstico impresivo es el que te da un profesional
de cualquier ámbito, no vamos a hablar específicamente de neurólogos, psicólogos, psiquiatras o cosas por el estilo, y que en una consulta de 20 minutos, 40 minutos o 30 minutos, te dice tu hijo tiene autismo. ¿De acuerdo? Y tiene autismo porque hace esto, hace aquello y hace lo otro. Dice, ok, pero ¿cuál es la evidencia que tú tienes de que mi hijo tiene autismo? Dame un documento donde me expliques síntoma por síntoma cuáles son las manifestaciones del autismo de mi hijo. Explícame, por ejemplo, si hay o no hay discapacidad o desfase intelectual. Explícame qué tipo de trastorno de la comunicación existe. Explícame, por ejemplo, cuál es su nivel de funcionamiento en comunicación social. ¿Cuál es su nivel de funcionamiento en conductas restringidas? Y tienes que explicármelo con evidencia basada en evaluación. A ver si me explico. O sea, no es yo lo veo y te lo digo, es yo lo evalúo y te lo demuestro. Son dos cosas totalmente diferentes. Y muchos de nosotros hoy en día seguimos viviendo con diagnósticos impresivos. La familia llega incluso a las escuelas a llevar a sus hijos a terapias y lo que traen es un diagnóstico impresivo. Es un diagnóstico que dice, sí, yo creo que tiene autismo porque mi experiencia me dice que tu hijo tiene autismo, pero no hay realmente un informe donde se denote con mucha claridad cómo está su funcionamiento cognitivo, su funcionamiento lingüístico, su funcionamiento adaptativo, por ejemplo, su funcionamiento en comunicación. Hasta que no tengamos eso, no podemos dar cuenta de un verdadero estudio de diagnóstico, ¿no? Y bueno, esta es una tabla que muchos de ustedes ya conocen, es la tabla que nos habla de los 3 niveles de severidad, ¿verdad? En TEA hoy en día se reconoce, antes teníamos 5 entidades dentro de los TGD, hoy en día ya tenemos solamente trastorno del espectro del autismo y le vamos a decir nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿verdad? Si lo viéramos pensando en el pasado, tratando de asumir los criterios del pasado, entonces tú dirías, cuando yo tenía una persona con síndrome de Asperger, hoy en día es una persona con autismo de nivel 1, porque es una persona con autismo que requiere un apoyo mínimo, ¿verdad? Y cuando tú dices, yo tengo una persona con autismo clásico, grave, asociado a discapacidad intelectual, eso hoy en día es una persona con autismo de nivel 3. ¿Qué significa? Que es una persona que necesita grandes niveles de apoyo para el desarrollo tanto del funcionamiento comunicativo como para el desarrollo de habilidades de adecuación o de adaptación comportamental, ¿no? Entonces es por ahí justamente por donde va esta variable de la tabla de su clasificación. Yo no quiero profundizar mucho en esta porque realmente es muy detallado y es muy complicado este tema y realmente quiero seguir un poquito en lo que les quiero explicar ahorita, ¿no? Les quiero explicar un poco de cuáles son los síntomas que verdaderamente identifican al autismo, cómo se pueden evaluar esos síntomas y también explicarles un poco la lógica de la ocurrencia de esos síntomas, ¿no? Vamos a ver si podemos acceder un poquito a esta parte también. Muy bien. Desde esa perspectiva, el autismo tiene 4 criterios: criterio A, criterio B, criterio C y criterio D, ¿verdad? El C y el D son muy sencillos, ahorita se los explico. Los importantes son el A y el B, que antes eran 3. Antes era un déficit social, un déficit comunicativo y un déficit comportamental. Ahorita solo son 2, un déficit sociocomunicativo y un déficit comportamental, ¿sí? En el déficit sociocomunicativo, que se llama dificultades persistentes en comunicación y en interacción social en diversos contextos, aparecen 4 conductas alteradas diferentes, bueno, en este caso, perdón, son 3 conductas alteradas. La primera es alteración en la capacidad del sujeto, de la persona, para expresar reciprocidad social y emocional. Entonces, para tú poder entender esto, tienes que dejar de pensar en el autismo como el niño que está aleteando las manos. A veces, lo que menos hace en el niño es tener problemas de comportamiento estereotipado, y lo que sí puedes observar es este tipo de conducta y darte cuenta y empezar a pensar qué cosa es tener reciprocidad social y emocional, ¿verdad? ¿Qué significa la reciprocidad social y emocional en nuestra cultura, que es excesivamente recíproca a nivel social y emocional? O sea, sobre todo la cultura latina es una cultura muy cálida en términos de las interacciones. Es una cultura de muchas sonrisas, de muchas palabras, de mucho por favor, de muchas gracias, de mucho mante, de mucha interacción, de mucha reciprocidad desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Y cuando tú ves esto en los niños, tendrías que empezar evidentemente por dificultades en conductas como la imitación, por ejemplo, en conductas como la respuesta a nombres. Este niño que te parece que es sordo, es algo que muchos papás siempre te cuentan, ¿no? Que te dicen, es que no responde cuando le hablo, le llamo por su nombre y no voltea, pero luego abro un caramelo y el cuate viene enseguida corriendo. O pasa en el comercial que le gusta de la película o de la caricatura en la tele y está en el fondo del patio y enseguida desaparece. O sea, oye muy bien, pero sin embargo no tiene una respuesta al lenguaje desde el punto de vista social. Si ven, es muy diferente tener
un déficit auditivo a tener un déficit social en el uso de la audición justamente, ¿no? Entonces, un déficit, la capacidad para expresar reciprocidad social emocional, implicaría una dificultad en el niño para responder a los intentos y a los esfuerzos del entorno por relacionarse con el niño, a responder al llamado, a responder a la sonrisa, a responder al lenguaje, a responder a los gestos, o sea, todo lo que tenga que ver con la comunicación social sería justamente lo que tendríamos que incluir dentro de ese síntoma en particular. Hay una lista, yo les he explicado el otro día, hay una lista de más de 200 síntomas en realidad que podríamos, perdón, distribuir dentro de todo este modelo, pero evidentemente estoy tratando de darles como claves, ¿no? En ese sentido. El segundo indicador, el segundo síntoma importante sería una alteración en la capacidad de uso de conductas de comunicación no verbal involucradas en la interacción social. Fíjense bien, conductas no verbales involucradas en las interacciones sociales, ¿de acuerdo? No se trata de conductas no verbales involucradas en el aprendizaje, ni en las conductas cognitivas. Se trata de conductas no verbales involucradas en la interacción social con los demás. O sea, tu modelo de relación con los otros no solamente incluye el lenguaje, de hecho, tú no incluyes el lenguaje en tu relación con los demás hasta que no cumples 12, 14, 18 meses incluso. Y la pregunta siempre es, ¿cómo existe el niño antes de los 18 meses? ¿Cómo le hace para resolver sus problemas un niño que no sabe hablar? Y la respuesta es, oye, con sus conductas de comunicación no verbal. El niño dice que sí, con la cabeza, dice que no, con la cabeza cuando no quiere algo. Por ejemplo, el niño señala algo que quiere, ¿verdad? El niño te hace así para que vengas o te hace así para que le des algo. Entonces, todo lo que tú te encuentras ahí son modelos gestuales de comunicación, modelos icónicos, modelos simbólicos, modelos teísticos, por ejemplo, donde tú vas encontrando el desarrollo de un grupo de conductas que de estar presentes en el niño descartarían la existencia de un trastorno del espectro del autismo. Entonces, te conducirían directamente a una probable alteración en el modelo del lenguaje, en una alteración en la comunicación lingüística y no en la comunicación desde la perspectiva social. Los niños con autismo, estas dos cosas, estos pequeños dibujitos que les acabo de poner aquí, son la clave de comprensión del diagnóstico en TEA. No son las conductas repetitivas, no son las dificultades para cortarse el cabello, ni es la selectividad alimenticia la que identifica al niño con autismo. Esas conductas pueden estar presentes en algunos niños con autismo y en otros no. Pero esto que les estoy poniendo en esta diapositiva lo tienen todas las personas con autismo en el momento del origen del cuadro, alrededor de los 12, 18 y hasta los 24, 30 meses. No hay una persona con TEA que tenga estas conductas y que sí tenga TEA. ¿De acuerdo? Y hay muchas personas sin autismo que pueden tener aleteo de las manos, que pueden tener conductas auditivas, por ejemplo, taparse los oídos, que pueden tener selectividad con los alimentos. Y esas conductas no definen que tengan autismo. Y ojalá esta idea sea muy clara a la hora de expresarla. Digo, estoy intentando ser muy específico en este sentido, porque lamentablemente nuestra cultura nos ha llevado a identificar el autismo por el comportamiento y no por las habilidades. O sea, identificamos al niño por autismo por las cosas que hace. Ah, es que está aleteando. Ah, es que no tolera que le corten las uñas. Ah, es que solo come nubes. Ah, es que pone los trenes uno detrás del otro. ¿De acuerdo? Sí pueden ser síntomas del autismo, pero lo que tendríamos que observar es qué tantos gestos usa, qué tan recíproco es socialmente, qué tanto entiende, por ejemplo, las relaciones desde la perspectiva social, qué tanto es un niño que puede participar en interacciones con otros de manera funcional. La primera pregunta que podríamos hacerle a veces a los padres es, ¿qué tanto logras jugar funcionalmente con tu hijo sin que parezca que eres su asistente o su secretario, sino que realmente sea un juego colaborativo, un juego de ir y venir, un juego donde tú tienes un rol y tu hijo tiene otro rol y los dos roles son intercambiables en ese sentido, ¿no? Entonces, para cumplir con los diagnósticos o con el criterio de diagnóstico de autismo, esta es la primera dificultad que tendría que ser muy claramente describible, ¿verdad? Y la segunda, evidentemente, es esta, que ustedes la conocen, a lo mejor un poquito más, en ese sentido, que sería los movimientos corporales estereotipados y repetitivos, el uso de objetos, discurso, estereotipias motoras, simples, alinear objetos, golpear objetos, todo aquello a lo que estamos ya de alguna forma acostumbrados también a ver en su conducta, ¿verdad? La insistencia en la igualdad, la adherencia inflexible a ciertas rutinas y patrones ritualizados de conductas
Pueden ser verbales o no verbales, ¿verdad? En este sentido, niños que son hiperrígidos, que tienen, digamos, que explotan muchas veces ante pequeños cambios en el entorno. Cambiaste la ruta para ir a la terapia y tengo un berrinche, ¿verdad? Me cambiaste la silla donde me siento, me cambiaste el plato de comida donde me sirves la comida y tengo un berrinche, ¿no? Es un niño con cierta necesidad de adherencia a ese tipo de rutinas, ¿no? Con una fijación a veces altamente establecida en intereses muy restringidos. O sea, de pronto siempre les digo que los intereses pueden ser alterados tanto en intensidad como en tema, ¿verdad? Porque hay familias que me dicen, no, es que le gusta a Woody y Woody le gusta a cualquiera. Y tú dices, sí, claro que a Woody le gusta a cualquiera, pero el asunto es cuando tienes un niño que no puede dejar a Woody, para nada, trae un Woody y un Buzz en la mano. Y tú dices, oye, vamos a jugar Woody y Buzz. Y no puedes sentarte a jugar con el niño porque no es capaz de soltar a Woody y a Buzz. Entonces, eso es un interés que no es alterado en tema. El tema es bastante normal que te guste Woody, pero en intensidad sí es alterado. Es muy diferente a un niño que de pronto anda con 2 cucharas para todas partes. Y dice, oye, sorry, eso no es un interés alterado en intensidad, pero sí es un interés alterado en tema, porque qué niño de 1 año y medio anda con 2 cucharas en las manos, no es algo tan natural, ¿no? Entonces es justamente lo que se busca en ese tipo de indicadores. Y el cuarto es el que sí incluye, que está incluido justamente desde el DSM-5, la hiper o la hiporreacción a estímulos sensoriales o a intereses inusuales de aspectos sensoriales del ambiente. Los niños que tienen reacciones visuales, auditivas, táctiles, propioceptivas, vestibulares ante ciertos estímulos, y eso evidentemente genera una alteración de conducta. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar un diagnóstico de autismo, el especialista nos tiene que demostrar que todo esto existe de alguna forma. Antes incluso nos decían que habían que tener 4 de 6 síntomas o cosas por el estilo, y hoy en día lo que buscas es justamente una descripción completa de estos 7 indicadores, porque los 7 se relacionan entre ellos en realidad. O sea, los 7 están de cierta manera multi-influenciados en ese sentido. Y les decía, ese era el criterio 1 y el criterio 2, y luego el criterio 3 o C es que los síntomas tienen que aparecer en el periodo temprano de desarrollo. ¿Qué significa esto? Tú no te conviertes en una persona con autismo a los 14 años, ¿de acuerdo? Ni a los 5 años. No puedes haber tenido un desarrollo absolutamente neurotípico durante toda tu primera infancia y luego de pronto te convertiste en una persona con TEA. Eso no ocurre. En realidad, el autismo tiene un origen evolutivo y empieza, insisto, desde el inicio de la vida. Que no lo detectemos desde el inicio de la vida es muy diferente. Lamentablemente no usamos las herramientas que tenemos. Sí tenemos herramientas muy eficientes de detección temprana, pero lamentablemente no se usan. Nosotros podríamos hoy en día, contamos con herramientas que nos permiten diagnosticar con bastante confiabilidad el autismo a los 12 meses de vida. Imagínense qué padre sería que las familias no pierdan 3, 4 años de tratamiento buscando diagnósticos, buscando especialistas. Ya lo llevé a natación, ya lo llevé con tal neurólogo, ya le hice la dieta de no sé qué cosa, ya fui a terapia de lenguaje 2 años y sigue sin mejorar. ¿Y por qué? Porque no tenemos un buen diagnóstico en realidad, ¿no? Porque no tuvimos un diagnóstico temprano. Y el criterio D, que te dice que los síntomas tienen que causar una dificultad significativa en el área social, ocupacional o en otras áreas de funcionamiento cotidiano. Y este es un criterio que también aplica muchas veces para lo que hoy estamos viendo. Hoy en día vemos que muchas personas adultas, por ejemplo, cursan de cierta forma con un diagnóstico de autismo, ¿no? Y entonces dicen, no, me diagnosticaron autismo a los 35 años, ¿no? Y siempre la pregunta es, ojo, ¿cumples los 4 criterios o los cumpliste? Porque incluso yo no te puedo diagnosticar autismo a los 35. Tú puedes tener 35 y yo tengo que hacerte el diagnóstico de autismo basado en cómo eras cuando tenías 3 años. ¿De acuerdo? Cuando tenías 2 años, o sea, en el periodo de desarrollo adecuado al diagnóstico. Y tú tienes que demostrarme que en ese momento aquellos síntomas se convirtieron en un impedimento para tu desarrollo en el área social, ocupacional o en otras áreas de funcionamiento cotidiano. Si esas dificultades no impidieron o no se convirtieron en obstáculos, en barreras de desarrollo en esos ámbitos, entonces el diagnóstico realmente no es justificable, no es realmente un diagnóstico que pueda existir, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía hace rato, basados en esto que sería la descripción clínica, ahorita les voy a hacer la descripción, vamos a llamarle, de las pruebas, de los exámenes, del protocolo, y luego le voy a hacer la descripción de la lógica, ¿no? Desde el punto de vista de por qué tenemos autismo en realidad, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuántos tipos de diagnóstico existen, no? Yo les decía hace rato.
Existe algo que se llama diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es la descripción que yo hago de las características clínicas, de la sintomatología que tiene la persona. Existe otro que se llama diagnóstico educativo o diagnóstico del desarrollo. Es cuando yo evalúo en la persona con la que estoy trabajando su nivel de funcionamiento, utilizando pruebas que me permiten compararlo con otras personas de su misma edad o de sus mismas características, ¿verdad? Existe el diagnóstico impresivo, como bien les decía hace rato, ¿no? Es este que de pronto nos ocurre porque nos ocurre. Hay alguien que está escribiendo en su iPad, me imagino, por favor que lo evite si es posible. Existe el diagnóstico que hacemos por observación y por análisis, y existe finalmente el diagnóstico científico, o el protocolo diagnóstico científico, que es el que me gustaría más a mí poderlo ver o poder verlo con ustedes, ¿verdad? Este es el que está basado justamente en este pequeño diagrama de 3 círculos, ¿no? En este pequeño diagrama tú dices, ok, ¿cómo se hace realmente un diagnóstico en TEA? ¿No? Te dices, bueno, lo primero que tú haces para hacer diagnóstico en TEA es una evaluación. ¿Qué es lo que evalúas? ¿O cómo es que evalúas? Aplicando un grupo de herramientas que incluyen observaciones, test, entrevistas, cuestionarios, pruebas, para obtener información. Y cuando tú obtienes toda esa información tiene 2 direcciones diferentes. Por una parte, hay una parte descriptiva de la información, que es la que te permite saber qué tanto eso que obtuviste en tu evaluación se corresponde con una entidad clínica en específico, con un diagnóstico clínico en específico. En este caso podría ser el diagnóstico de autismo. Y el otro, el segundo, es qué tanto esa evaluación me permite prescribir un modelo de intervención. De hecho, insisto otra vez en este sentido, no debería existir una evaluación diagnóstica en autismo que no sea capaz de prescribir un modelo de intervención. O sea, ¿de qué te sirve como familia que vayas con un especialista y dices, sí, tu hijo tiene autismo? Sí, pero ¿qué hago? No, pues no sé, ahora tienes que llevarlo a terapia. O sea, ¿qué tipo de evaluación puede ser aquella que no me dice qué tengo que trabajar o qué tengo que enseñarle? ¿Dónde está el déficit comunicativo? O sea, si tú me dices, tu hijo no habla, de acuerdo, ya sé que no habla, pero dime por qué no habla, qué tengo que trabajar, o sea, ¿dónde están sus áreas realmente descritas para el desarrollo? Entonces, un buen diagnóstico evidentemente tendría que incluir una descripción, que sería para construir el diagnóstico clínico, y una prescripción, que es para construir el diagnóstico de desarrollo. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo básico, ¿no? Y bajo esa misma línea tendríamos que cumplir con todo este requisito. O sea, un diagnóstico se construye basados en los antecedentes, todo lo que tiene que ver con historia de desarrollo de la persona. Con una evaluación, que es lo primero, y esto siempre se lo explico a los papás, cuando solicitan un diagnóstico en TEA, siempre les digo, la primera parte del diagnóstico en autismo no es la prueba de autismo, no es la A2, no es la ADI, no es el examen de autismo. La primera parte es el examen de desarrollo. Yo necesito establecer el nivel madurativo de tu hijo, porque incluso hay pruebas que no se pueden hacer hasta no constatar cierto nivel madurativo. Entonces, por eso siempre vas a partir de pruebas de desarrollo. Y es lo primero que buscas en el informe. Y es lo primero, porque además, con las pruebas de desarrollo, papás y mamás que están en este grupo, es con lo que tú haces seguimiento. O sea, yo no te hago seguimiento de la evolución de tu hijo aplicándote la A2 cada año para ver qué tanto bajó el puntaje de la A2 o subió el puntaje de la A2. No, yo te hago aquí una evolución de tu hijo cuando yo te digo, ¿sabes qué? Evalúa a tu hijo hoy con 2 años, tiene un nivel madurativo de un niño de 12 meses en desarrollo motor fino, de 16 meses en desarrollo motor grueso, de 8 meses en funcionamiento comunicativo y así, ¿no? Y te lo voy a evaluar un año después y te tengo que demostrar que todos esos niveles mejoraron. O sea, yo no quiero saber que mi hijo tiene menos autismo. Yo quiero saber que mi hijo tiene más desarrollo, que tiene más habilidades, que tiene más logros de desarrollo. El autismo es la expresión de ausencia de competencias de desarrollo. Y son esas competencias, por ejemplo, las sociales, las comunicativas, las que yo tengo que estimular. Yo no puedo pensar que una persona tiene menos autismo porque aletea menos, si sigue absolutamente incomunicado. Hay veces que planteamos un modelo de tratamiento y de intervención para que el niño deje de usar la ecolalia. Y dices, ¿por qué le quieres quitar la ecolalia? Desarrolla su comunicación. Y cuando esa comunicación aparezca, la ecolalia desaparece sola, ¿no? O sea, ¿por qué centrarnos siempre en el análisis en el comportamiento negativo, en el comportamiento que queremos eliminar? Hay modelos donde se dice que el tratamiento del autismo se basa justamente en eliminar todos aquellos síntomas del autismo.
Y hay otro modelo, el cognitivista, el mucho más desarrollado, que te dice, no, el tratamiento del autismo se basa realmente no en quitar los síntomas, sino en de alguna manera, instaurar las conductas funcionales de desarrollo que la persona necesita tener, en darle funcionamiento habitual, ¿no? Y bueno, cuando tienes esa evaluación madurativa, entonces puedes empezar a hacer tu evaluación clínica, que es donde entran las pruebas específicas de autismo, que ahorita les voy a mostrar algunas de ellas solo como ejemplos, y de ahí evidentemente la evaluación complementaria, que es cuando evalúas lenguaje, habilidades sociales, habilidades adaptativas, las evaluaciones biomédicas, por ejemplo, papás, hay muchos protocolos de TEA, guías de buenas prácticas en la página, pueden encontrar algunas de ellas en la biblioteca, que te explican muy claramente que tú no necesitas haberle hecho a tu hijo una tomografía, una resonancia, un electroencefalograma y todas las pruebas biológicas antes del diagnóstico. Esas pruebas biológicas se deciden en función del perfil del niño. Si, oye, tengo un niño con trastornos de sueño, con una excesiva hiperactividad, bueno, ahí sí ocupo una prueba neurológica específica, ¿verdad? O sea, el neuropediatra decide qué prueba aplicar en función de ciertos comportamientos. Si no hay comportamientos de sospecha, no hay por qué hacer todo el protocolo de pruebas biomédicas, a no ser que hayan, evidentemente, consecuencias económicas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, terminando todo el protocolo, haces una integración del informe y haces una comunicación del informe, que es la última parte, en ese sentido, de este proceso justamente de el diagnóstico, ¿verdad? Y bueno, aquí como complementando esa información, ¿qué evaluamos en la infancia? Evaluamos el funcionamiento neuropsicológico, evaluamos el funcionamiento motor grueso, motor fino, evaluamos el funcionamiento emocional, evaluamos el funcionamiento social, el funcionamiento comunicativo, el funcionamiento adaptativo. Si ven cuántas cosas realmente tendríamos que poder describir a nuestros niños para poder decir que tienen una condición de TEA y sobre todo para poder describir cómo es la condición de TEA de mi niño. Cuando yo veo a las familias que hablan y se comunican, y es que tengo un niño con TEA, yo también tengo un niño con TEA. Y yo siempre digo, es que el hecho de que las dos digan que tienen niños con TEA, les juro que no las hace tener el mismo problema, ni remotamente, porque el perfil de cada niño con TEA depende de estas características en realidad. Sí, no depende de la gravedad del autismo, sino de cómo es tu hijo con TEA. ¿Cómo es a nivel motor? ¿Cómo es a nivel social? ¿Cómo es a nivel comunicativo? ¿Cómo es a nivel adaptativo? Eso es lo que verdaderamente describe las necesidades de cada uno de nuestros niños. Y a veces, por eso nos encontramos, es que yo tengo un niño con TEA y tiene tales y tales y tales funciones, entonces la otra familia dice, ah, pues el mío también lo va a tener. No, no necesariamente es así, porque cada uno tiene definitivamente su propio perfil de desarrollo, ¿verdad? Y bueno, tú dices, bueno, todo esto es lo que deberíamos evaluar, ¿qué evaluamos? Y todo esto es con qué deberíamos evaluar. Nosotros tenemos que pensar en pruebas de evaluación diagnóstica, en pruebas neuropsicológicas, por ejemplo. Tendríamos que pensar en pruebas de comunicación, en pruebas pedagógicas, cuando ya se trata de la inclusión, en pruebas adaptativas o en pruebas incluso de desarrollo, que también sabemos que son de las más importantes de utilizar en ese sentido, ¿verdad? Y cuando ya llegas a esa parte, tienes que pensar en las evaluaciones clínicas en autismo. Ahora sí, pruebas específicas de autismo, que es como el nivel 13 en diagnóstico, pues ahora sí dice, bueno, tengo entrevistas donde hay la ADI, por ejemplo, que es la más conocida, pero no es la única. También veo muchos papás que llegan al consultorio y me dicen, oye, es que me mandó el neurólogo, necesito hacerle la A2 a mi hijo. Y yo siempre digo, la A2 es una buena prueba, es la única prueba. Es una prueba muy confiable, pero no es la única confiable. Y a veces la familia está como muy de pronto condicionada a aplicar un examen en específico. La A2 es una escala de observación diagnóstica para los autismo, pero no es la única escala de observación diagnóstica que existe en realidad, como la ADI no es la única entrevista diagnóstica que existe. Insisto mucho en esto porque obviamente otra vez estamos respondiendo a lo que nos venden en realidad, ¿no? En ese sentido. También tenemos los cuestionarios diagnósticos de autismo, el cuestionario del PDT, el CAS, la CAS, el ASSQ, por ejemplo. Hay muchas herramientas en realidad y esto que les puse aquí fue un mini ejemplo de cuántas hay, ¿no? Y lo ideal, cuando vayan a hacer un diagnóstico de TEA ustedes, es justamente que cuenten al menos con 2 de 3 herramientas. O sea, ¿qué significa con 2 de 3? Que si yo les digo que yo tengo entrevistas, test y cuestionarios, o te tengo que hacer una entrevista y un test, o una entrevista y un cuestionario, o un test y un cuestionario, o sea, una combinación de 2 de estas 3. Y eso es ideal. Una prueba no hace un diagnóstico. Y además aclararles,
el chat, el MChat, el QChat, ninguno de los chat es una prueba de diagnóstico. Esas pruebas son pruebas prescriptivas, son pruebas de prescripción desde la perspectiva de que predicen la posibilidad de que la persona tenga autismo en algún momento de su vida. No son pruebas diseñadas para hacer diagnóstico de autismo en realidad, ¿sabes? Entonces, bueno, hasta aquí llega esta parte de la descripción y obviamente ya nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a seguir. Yo creo que nos vamos a pasar unos 15 minutos quizás en nuestra plática de hoy para hablarles un poquitito de la comprensión, pero también les quiero hablar un poco de los tratamientos, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que entender realmente al autismo si lo tuviéramos que explicar dinámicamente para que veamos lo que sucede en la medida en que el tiempo va avanzando, ¿no? En ese sentido. El autismo es un desorden que tiene definitivamente un origen neurológico basado en el cerebro y también genético en realidad. De hecho, cuando vemos la prevalencia que hay entre hermanos, por ejemplo, o dentro de una misma familia, o cosas por el estilo, vemos que realmente sí hay elementos hereditarios dentro de este tipo de situaciones, ¿no? Y esa, vamos a llamarle disfunción o esa connotación neurológica y genética específica o diversa que tienen estas personas, va a producir desde el inicio de la vida de estos niños una falla en algo que le llamamos, nos gusta a nosotros llamarle dispositivos de aprendizaje social. Un dispositivo de aprendizaje social, compañeros, es una herramienta que yo como ser humano utilizo para aprender de los otros, ¿no? Siempre les ponemos un poquito la metáfora para entender al autismo de que el niño que nace con autismo es una computadora nueva que te compras, ¿no? Y tú eres una computadora vieja que tienes adentro toda tu información. Y todo el reto del padre, de la madre adulta con un hijo que acaba de llegar es, ¿cómo hago para pasar toda la información que tengo aquí para allá? Cuando digo toda la información, estoy hablando del lenguaje, del nombre de los objetos, de los peligros, por ejemplo, de las situaciones placenteras, de todas mis experiencias que yo quiero que mi hijo aprenda, ¿de acuerdo? Y para que mi hijo aprenda esas experiencias, yo tengo que tener algún grado de conectividad. Mi hijo tiene que conectar conmigo, tiene que mirarme, atenderme, seguirme, prestarme atención, imitarme. Si él no tiene esos recursos para engancharse a mí y obtener la información de mí, si no tiene ese interés comunicativo, ese interés social, entonces yo no puedo transmitirle esa información a mi hijo. Por eso me cuesta mucho trabajo de pronto en todo este periodo de la vida enseñarle para qué es esto. Y cuando tú llegas con el niño y le dices, mira, mi hijo, te enseño un plumón, la mirada del niño probablemente vaya en otra dirección, ¿verdad? Y a lo mejor lo agarra y se lo mete a la boca y tú dices, no, es que no es para la boca, pero él ya no te está mirando, ¿no? Y a lo mejor lo avienta al piso y tú dices, no, espérame, te voy a enseñar. Y te pones frente a él y lo destapas y buscas una hoja y haces esto, pero el niño ya no te está mirando. Por lo tanto, no te atiende, no te aprende. Como no te atiende, no te imita. Todos esos dispositivos se llaman justamente dispositivos para el aprendizaje social o dispositivos de aprendizaje social. Ahí está, por ejemplo, la atención conjunta, la capacidad de tu hijo para mirar a lo mismo que tú estás mirando. Ahí está la imitación, la capacidad de tu hijo para hacer lo mismo que tú estás haciendo. Ahí está la reciprocidad social, ahí está la intersubjetividad, por ejemplo, ahí está la referencia social incluso, ¿verdad? La referencia social como esta conducta de, yo siempre, los papás muchas veces, es que no le tiene miedo a nada, es que es bien aventado. Y dices, claro, es que los miedos son socialmente aprendidos si lo pensamos bien, ¿verdad? O sea, hoy en la mañana tuve yo el privilegio de ir a un kinder a observar a un niño que era para dar recomendaciones, ¿no? Y la maestra me mostró, la directora del colegio, ¿no? Me estaba mostrando los niños, le digo, fíjate en estos, ¿no? O sea, niños de 18, 24 meses estaban en maternal, y le digo, ve lo que va a pasar, ¿no? Le digo yo desde afuera. Cuando entremos, todos se van a quedar viendo a la persona que entró y que no conoce. Y todos se van a ir a acercar a su maestra. Le digo, ¿sabes por qué pasa? Porque tienen un modelo de referencia social. La maestra es una figura de seguridad a la que conocen y yo soy un tipo al que no conocen. Por lo tanto, ellos van a buscar información en la maestra sobre quién soy yo. Si la maestra pone cara de pánico cuando yo entro al salón, todos ellos van a correr, como corren sus hijos cuando ustedes gritan por una cucaracha, ¿verdad? Y si la maestra pone cara de gusto y me saluda, ellos van a decir, este tipo no es un peligro. ¿Qué está usando ese niño? La referencia social, ¿no? Y en el momento en que entramos, justamente hay un niño con autismo en el salón y en efecto, el único que no se enteró de que yo entré
fue el niño con autismo. El único que no miró a la maestra buscando información fue el niño con autismo. El único que no consideró que yo podía ser un peligro o al menos una novedad dentro del entorno fue el niño con autismo. ¿Qué te está diciendo? Yo no tengo un buen modelo de referencia social. Por eso nuestros niños, si los soltamos en el súper, se nos pierden, ¿verdad? No es porque sean muy valientes o porque no identifiquen los peligros. Es que el peligro solo lo identifico o porque lo vivo o porque me refiero a los otros. Mis papás me dijeron, no metas la mano en el fuego porque te quema. No fue necesario que yo me quemara para aprender que el fuego era peligroso. ¿Estás de acuerdo? Usé la referencia social. Todos estos procesos, y aquí están los padres, no me dejarán mentir, todos estos procesos están de alguna manera limitados o alterados. No están ausentes en sus hijos, están limitados o alterados. Y son los que impiden justamente que ustedes logren conductas de aprendizaje funcional en ese primer periodo de vida, en ese primer año y medio de vida. Y cuando esos procesos se alteran, entonces, ¿qué creen que pasa o qué creen que viene como consecuencia? Viene entonces una alteración de mi desarrollo comunicativo. Yo no puedo aprender, por ejemplo, los gestos de comunicación, que son los predictores del lenguaje. Ojo, el lenguaje ocurre, y eso está demostrado también en toda la literatura, el lenguaje ocurre con mejor calidad mientras mejor calidad en el uso gestual haya tenido el niño en su desarrollo. Los niños con TEA normalmente no desarrollan gestos de comunicación. O sea, no desarrollan funcionalmente gestos deícticos, por ejemplo, ni gestos simbólicos, ni gestos icónicos. O sea, no desarrollan gestos para comunicarse. La primera diferencia que ustedes podrían establecer con muchísima claridad a la hora de decir, quiero diferenciar entre un trastorno del lenguaje y un trastorno del espectro del autismo, es que el niño con el trastorno del lenguaje se comunica usando algo que no es el lenguaje, como por ejemplo los gestos, ¿verdad? Un niño sordo, por ejemplo, un niño con una discapacidad auditiva, no escucha el lenguaje. Como no escucha el lenguaje, no puede usar el lenguaje en la comunicación. Pero ese niño nunca está desconectado de la otra persona. De hecho, es el niño que más te mira y todo el tiempo está viendo la cara y tus gestos y tus acciones. Y ese niño que enseguida aprenda, tengo hambre, ¿no? Y enseguida te hace así porque tiene sueño o enseguida te va señalando las cosas que quiere. El niño con TEA falla en todas estas conductas de uso de los gestos comunicativos, que son, y les voy a insistir mucho en esto no es una plática de tratamiento, pero son los mejores predictores de desarrollo del lenguaje. O sea, el asunto es este. Mientras más logren ustedes que sus hijos adquieran gestos de comunicación en el periodo temprano de vida, mejores oportunidades tendrán de que su hijo desarrolle habilidades lingüísticas. Y esto les explica por qué la terapia de lenguaje no es la clave del tratamiento en TEA. Es la terapia de la comunicación, incluyendo la comunicación basada en los gestos e incluyendo el desarrollo de los dispositivos de aprendizaje social. El principio más elemental del tratamiento en TEA es la enseñanza de la comunicación basada en gestos, por ejemplo, y de los dispositivos sociales de aprendizaje. Si tú mejoras la intersubjetividad, la atención conjunta, la imitación, las conductas recíprocas y de referencia social, tu hijo con TEA mejorará significativamente. Adquirirá gestos comunicativos, adquirirá intenciones comunicativas, adquirirá funciones comunicativas y como consecuencia adquirirá lenguaje y adquirirá no solamente lenguaje, sino todo lo demás, ¿verdad? Ahora, entonces yo les decía ahorita, si yo tengo una dificultad en los DAS y esa dificultad implica que mis gestos no se desarrollan adecuadamente, pues evidentemente tendré una dificultad para adquirir conductas de juego funcional, para llegar a mis primeras palabras, para tener un buen sistema social, por ejemplo, de interacción, y para adquirir funciones comunicativas. Las funciones básicas como pedir, afirmar, negar, declarar, ostentar, interrogar, cosas de este tipo. Si todo esto, fíjense bien, no se desarrolla en mi primer periodo de vida, en mis primeros 2 años de vida, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Pues definitivamente voy a tener esto que se llama el brote. Aquello que ocurre cuando tengo 18, 24 meses, que es cuando los padres empiezan a buscar ayuda normalmente, que es cuando empiezan mis problemas de conducta, me vuelvo más rígido, lloro, grito, me tiro en el piso, estoy absolutamente incomunicado, tengo muy poca responsividad social, mi juego se vuelve repetitivo, aparecen y se empiezan a manifestar con mucha más
rigidez, mis problemas de sensorialidad, mi incoordinación social, el mutismo, por ejemplo, la ausencia de lenguaje. Y es ahí justamente donde se hace el diagnóstico y donde viene también la primera respuesta del entorno, o sea, de los padres y de los profesionales. Esa primera respuesta es una especie de licuado, de mezcla, por decirlo de cierta forma, donde interactúan los tipos de especialistas con los que contactas, ¿verdad? La familia que dice, no, mejor lo voy a llevar a los caballos y a nadar y a integración sensorial, pero no lo llevo a terapias basadas en la comunicación y en los dispositivos de aprendizaje social, el pronóstico no es tan bueno. Esa es la verdad. El diagnóstico temprano, la atención temprana adecuada, esas tres variables son imprescindibles. De nada me sirve que lo detecten a tiempo si no lo atienden adecuadamente. Esa es una realidad. Entonces, no se trata nada más de hacer diagnóstico temprano. Ese es uno de los grandes debates que teníamos con instituciones acá, era, es que queremos instaurar modelos de diagnóstico temprano. ¿Para qué si no tienes cómo atenderlos? Tienes que tener un buen modelo de atención. Nos pasó a nosotros justamente en Querétaro y fue un grave problema ese asunto porque buscando detección temprana terminamos teniendo una enorme cantidad de niños que no podíamos atender porque no teníamos profesionales para hacerlo, ¿no? Y a eso se puede juntar evidentemente las comorbilidades, los trastornos graves de integración sensorial, los problemas neurológicos graves, si hay epilepsia o no hay epilepsia, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, enfermedades sistemáticas, por ejemplo, y súmenle también, obviamente, las oportunidades. No es lo mismo nacer y crecer en Monterrey como ciudad dentro de Nuevo León, un municipio dentro de Nuevo León, a nacer y crecer en la Sierra Gorda de Querétaro, muy lejos de la ciudad, con una dificultad de desplazamiento importantísima por las cuestiones de tráfico y de sistemas de transporte y de carreteras incluso, evidentemente tu oportunidad es mucho menor cuando naces en una zona, digamos, mucho más urbanizada, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto también el modelo familiar, o sea, el tipo de familia que te toca es definitivamente también imprescindible e importante. Una familia organizada, una familia con recursos cognitivos, una familia con capacidad de adaptación, por ejemplo, a las demandas del entorno. Yo tengo familias que de pronto pasan 3, 4, 5 años y todavía están en impacto, todavía están tratando de superar el tema de saber que su hijo tiene una condición de este tipo, ¿no? Y de ahí vendría entonces el pronóstico de desarrollo, que puede ser positivo cuando hay una buena interacción de estas variables, hay una buena adquisición de competencias de aprendizaje social, de conductas neurotípicas, de adaptación, incluso a los diferentes contextos. Significa, si yo tengo un buen pronóstico de desarrollo, porque todo esto interactuó bien, significa que yo voy a poderme adaptar al contexto. O sea, yo voy a llegar con mis competencias y el contexto no tiene que cambiar tanto. Sin embargo, cuando ese pronóstico o esa interacción no es tan positiva, yo estoy obligado a adecuar estrategias de enseñanza. Y entonces, el contexto es el que se tiene que adaptar a la persona con autismo. Es adaptación del contexto. Si ven, son las dos variables que realmente pueden pasar ahí como consecuencia en este tipo de modelos de desarrollo, ¿no? Y bueno, ahí va todo ese tema, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Todo empieza en el cerebro, se altera el vínculo, se alteran las habilidades, y cómo va ocurriendo en ciertos momentos, ¿no? Dices, de 0 a 18 meses yo estoy alterando mis situaciones, mis relaciones vinculares con la familia, eso va a alterar mis habilidades entre los 12 y los 18, y ya entre los 18 y los 30 van a aparecer todas mis conductas. No, es raro que se encuentre un niño de 12 meses con muchas conductas estereotipadas, ¿verdad? Eso normalmente no lo vemos en realidad. ¿Cuándo lo ves con mucha rigidez o con muchas conductas estereotipadas? Cuando tienen 24, cuando tienen 30 meses a veces incluso, ¿no? Y al final, obviamente, la ocurrencia de la discapacidad que podría ahí realmente ya ocurrir, ¿no? Y bueno, todavía ahí vendrían un poquito los criterios diferenciales, ¿verdad? Diferencias importantes con la discapacidad intelectual, específicamente con el retraso global del desarrollo. El retraso global del desarrollo es algo que sí ocurre desde la primera infancia y es un niño que cursa con un desfase madurativo en todas las áreas de su desarrollo. La diferencia entre una discapacidad de este tipo, una condición de este tipo y un trastorno del espectro del autismo es que en el trastorno del espectro del autismo tiene que haber un déficit mucho más significativo en el ámbito social y comunicativo que en el resto de las áreas. Si todas las áreas son parejas, entonces el niño tiene un retraso global del desarrollo. Si el niño tiene, por el contrario, desfases en las áreas, de hecho siempre te dicen, el perfil de niño con TEA es un perfil inarmónico, significa, está muy bien, los papeles, es que a nivel motor está súper bien, el cuerpo se trepa en todas partes, ¿sí? Es más,
Llegan y te dicen, es súper independiente, se quita toda la ropa, ya me lo encuentro sacando el sartén casi que para hacerse los huevos con chorizo en la mañana, y dice, claro, es mi autónomo, pero no se comunica nada, significa estoy arriba en un área, abajo en otra, ¿no? Entonces es como, incluso este papá que es muy inteligente, es muy bueno armando rompecabezas, es muy bueno haciendo esto, haciendo lo otro. Bueno, ese tipo de conductas es justamente lo que te da el perfil inarmónico en el niño con TEA. En el niño con un retraso global, el perfil es mucho más parejo. Por eso es la importancia no de las pruebas clínicas como la ADOS, sino de las pruebas de desarrollo. Lo primero que ustedes como papás deben tener y deben llevar como consejo a lo largo de todo el ciclo vital de sus hijos, al menos mínimo una vez al año, es una evaluación madurativa. ¿De acuerdo? Es una evaluación que te permita saber cómo está mi hijo comparado con el resto de los niños de su edad. Eso es lo que me permite ver qué tanto va aprendiendo año por año. No es pensar en el autismo, es pensar en su desarrollo en realidad, ¿no? Ahora, otra condición a diferenciar serían los trastornos de la comunicación. El ejemplo que les ponía ahorita, evidentemente, es el más lógico en ese sentido. Un trastorno específico del lenguaje no implicaría un desfase tan significativo, por ejemplo, en el uso de los gestos o en el uso de la comunicación, vamos a llamarle de la comunicación no verbal. El niño con autismo tiene una deficiencia en la comunicación no verbal, no tiene una deficiencia lingüística. La deficiencia lingüística es consecuencia de la dificultad comunicativa, ¿no? Es como decirte, el lenguaje no se adquiere como consecuencia de la falla en comunicación, no porque tengamos un trastorno específico en el lenguaje. Y eso es lo primero que tenemos que tener, porque muchas veces llegas con el especialista y no, yo creo que es un trastorno del lenguaje, llévalo a terapia de lenguaje, por eso es que no habla. Entonces le preguntas a la familia, oye, ¿pero cómo se comunica? No, pues me empuja a la puerta cuando quiere salir, me lleva al refri, me pone la mano en el refri cuando quiere que le dé algo de comer, me trae el biberón y me lo pone en las manos para que yo le sirva la leche. Le digo, bueno, es que esa es una comunicación instrumental, ahí no hay gestos, entonces tu hijo no tiene funciones comunicativas instauradas, por lo tanto no es un déficit lingüístico. El déficit lingüístico estaría en el niño que tiene la intención de comunicarse, el uso de conductas de comunicación como los gestos y que aún así no logra hablar. Esa es la diferencia clave, ¿no? Y ese, lamentablemente, es uno de los peores errores que nos encontramos hoy en día en los diagnósticos. Los especialistas están haciendo a veces que la familia pierda tiempo muy significativo diciéndole, es un problema del lenguaje, llévalo a terapia del lenguaje, cuando realmente el problema está en la comunicación y no en el lenguaje, ¿no? El tercero, evidentemente, es que sepan ustedes que hay una alteración dentro de los trastornos motores, hay una alteración que se llama trastorno de movimientos estereotipados. O sea, hay niños que no tienen deficiencias comunicativas y que tienen todo el perfil de conductas estereotipadas de un niño con autismo. Aletean, dan brincos en el lugar, caminan de puntitas, hacen círculos sobre sus piernas. Eso no significa que tengan autismo. Para que tengan autismo tienen que cumplir con el criterio de alteración comunicativa. ¿De acuerdo? Porque también nos pasa que nos llega, este tiene diagnóstico de autismo y cuando lo ves, le dices a la familia, no, realmente esto es un trastorno motor. Tu hijo tiene un trastorno de movimientos estereotipados, porque toda su conducta social funciona muy bien. Usa los gestos, adquirió lenguaje. Entonces eso me dice, es un diagnóstico de autismo mal establecido. ¿Por qué? Porque lo estableció alguien a quien solo le enseñaron el azul. Si le hubieran enseñado que esta entidad existía, pues la hubiera visto, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ya voy a tratar de terminar en estos últimos 6 minutos hablándoles un poquito de intervención, donde obviamente no puedo profundizar realmente tanto. Esto digamos que es material de otro curso, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos hoy en día es que la familia puede acceder a muchos modelos de tratamiento, a muchas estructuras de tratamiento. Hay estructuras de tratamiento basadas en el entorno biológico. Por ejemplo, hay estructuras de tratamiento basadas en modelos para la atención temprana. Hay modelos específicos y es una pregunta que ustedes deben hacerle a todos sus especialistas también. Oye, ¿qué modelo ocupas? ¿Qué modelo usas en la atención de mi hijo? Ah, no, yo ocupo ABA. Ah, no, yo uso TISH. No, yo llevo el PEX. No, el PEX no es un modelo. ¿De acuerdo? El PEX es un sistema alternativo y aumentativo de comunicación. Es algo totalmente diferente. Tú no puedes atender a un niño con autismo solo con el PEX. Necesitas algo más en ese sentido. Entonces, cuando tú piensas en un mapa de organización de los tratamientos, y esto es digamos, esto es un 5% de lo que se van a encontrar ustedes en términos de modelos de tratamiento, evidentemente tú dices, bueno,
Yo puedo pensar que en el ámbito biológico yo tengo las terapias sensoriales, los tratamientos inmunológicos, las dietas, por ejemplo, y los tratamientos nutricionales. Tengo los fármacos que muchas veces los especialistas nos mandan, los fármacos. Tengo incluso las terapias asistidas con animales, la quinoterapia, la fisioterapia, la que usan los perros, por ejemplo. Todos esos entran dentro del modelo de tratamientos biológicos, en realidad. Cuando tú atiendes a un niño con TEA, no puedes quedarte con un solo modelo. No puedes decir, lo estoy atendiendo con fármacos y con dietas. Ya con eso va a mejorar. No, no va a pasar. Discúlpame, ¿verdad? Tanto como no va a pasar que digas, lo voy a meter en el modelo DENTE, que es hoy en día uno de los más reconocidos a nivel internacional, y a la misma vez, Sebastián, por favor, no escribas en la pantalla, gracias. Y a la misma vez, entonces llegas a la conclusión de que el niño también necesita un apoyo biológico, porque tiene trastornos graves de sueño, porque tiene problemas de integración sensorial. Entonces, tú tienes que decidir un modelo de tratamiento que vincule diferentes sistemas y tienes que asegurarte también de que los especialistas con los que trabajas reconozcan que existen tendencias, conceptos, vamos a decirle metodologías. Yo siempre le digo a las familias, es como pensar en que tú tienes un niño con una discapacidad auditiva y que lo llevas a una escuela y la maestra no sabe lengua de señas. Y tú dices, ¿cómo vas a ayudar a mi hijo? O sea, lo vas a obligar a adecuarse a tu modelo de enseñanza sabiendo que tiene una dificultad auditiva específica. Y es la parte donde dices, no puede funcionar así. Si tú quieres realmente ayudarlo, tienes que entender cómo funciona su desarrollo y tienes que reconocer que hay metodologías específicas. Tú dices, yo soy especialista en sordos, yo sé lengua de señas. Yo soy especialista en ciegos, yo sé braille. ¿Sí ven? Yo soy especialista en TEA. ¿Qué tienes que saber? ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque no me puedes decir, yo me gradué de psicología, puedo atender a un niño con autismo. Discúlpeme, eso no es cierto. Habernos graduado de neurología, psiquiatría, psicología, educación, comunicación y lenguaje. Ninguna de esas carreras nos habilita para atender eficientemente a una persona con TEA. Es importante que entendamos esto. Solo nos habilita el conocimiento de los recursos metodológicos, ya sea para el diagnóstico o para la intervención en TEA, para poder trabajar con estas personas. De lo contrario, imagínense, tendríamos el problema resuelto. Salimos de la carrera y todo el mundo estaría habilitado justamente para trabajar con nuestros niños. Y creo que ustedes en sus propias experiencias ya saben, los papás que están en esta plática, que no funciona así, ¿verdad? Que no con todos los psicólogos podemos hablar de autismo, porque hay muchos que te van a decir, no tengo ni la más remota idea. En las carreras esto no está incluido, muchas veces en realidad, ¿no? Entonces, por eso va un poquito este tema. ¿Qué es lo que hace que fallemos en la verdad, en el tratamiento muchas veces? Hacemos detección tardía y eso provoca que los síntomas se agraven muchísimos y disminuye el pronóstico, ¿verdad? El diagnóstico inadecuado hace que atendamos necesidades no centrales y que se empeore muchas veces el cuadro, ¿verdad? Cuando no le damos un diagnóstico certero a la familia. Si el diagnóstico no es autismo, los tratamientos podrían no ayudar y entonces se desvirtúa todo el proceso e incluso, imagínense esto, imagínense que yo mañana me vuelvo súper listo y descubro un modelo de tratamiento para personas con TEA, ¿no? Y digo, este modelo va a funcionar para personas con TEA. Tengo 5 niños con TEA y me van requete bien, mejoran muchísimo, adquieren todas las funciones, ¿no? Y mañana me llegan otros 5 niños, pero están mal diagnosticados y no tienen TEA. Y yo aplico el mismo modelo. ¿Y qué creen que va a pasar? Pues esos no mejoran, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que tienen es una discapacidad intelectual severa. Y entonces resulta que ahora mi modelo ya no sirve, ¿verdad? Pero mi modelo dejó de servir, no porque no sirviera para niños con TEA, sino porque atendía a niños que realmente no tenían TEA, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la búsqueda de esos pequeños detalles, ¿no? También puede ser un fallo en el abordaje porque usemos una filosofía de atención inadecuada, que no comprenda, por ejemplo, los aspectos evolutivos y que no ponga la comunicación como la alteración central del cuadro. Es una de las cosas que más me preocupa. Las familias que tienen niños con TEA y que comunicación es lo que menos se trabaja con sus hijos. Eso realmente es muy preocupante. Y a veces los ves ahí y ayúdalo con la tarea de la escuela y haz que agarre bien el lápiz. Tú dices, ¿cómo que agarre bien el lápiz? Tu hijo no señala. O sea, tiene autismo. El autismo no es un problema para agarrar el lápiz. No puedes dedicar 5 días de la semana a agarrar el lápiz y 1 hora de la semana a la comunicación. Es absolutamente ilógico. Y eso es lo que influye tanto en nuestro pronóstico actual.
que lo que les damos a veces no es lo que más necesitan en realidad, ¿no? Y obviamente todavía tendríamos que pensar en que si la familia está desorientada o si tiene toda esta reactividad sistémica, a veces no pueden construir un plan funcional de intervención y que también a veces la familia del chico con TEA está en manos de especialistas que no tienen la preparación adecuada para atenderlo, que no se están ni siquiera todavía formando porque la formación de pregrado es comúnmente muy insuficiente para este abordaje, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso ya vendría algo que le llamamos nosotros las claves de éxito, que tienen que ver con la familia, con los padres, con todas estas cuestiones, y que básicamente pues tendrían ustedes que poder revisar, ¿no? Y antes de cerrar, les quería recomendar un poco de bibliografía, ¿no? O sea, libros, materiales que podrían ustedes ir revisando. Yo creo que lo importante sería que se vayan a lo mejor a la biblioteca de nuestra página web o que nos pidan algunos artículos o guías de buenas prácticas en tratamiento, en intervención, en diagnóstico, para nosotros podérselas compartir. De hecho, el compromiso de este ciclo, fíjense, de conferencias, es que junto con cada plática, nosotros debemos anexar bibliografía de apoyo, además del material de la presentación. Entonces, ustedes deben recibir, cuando mañana mandemos en el grupo de WhatsApp esta presentación, el link al video, debemos además mandar bibliografía de apoyo sobre autismo, sobre tratamiento, sobre diagnóstico, sobre todo este tipo de, digamos, de información que hemos estado manejando con ustedes el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso era como recomendarles un poquitito la bibliografía y recomendarle, por ejemplo, que hay sitios muy confiables, Autism Speak, la National Autistic Society, que es inglesa, AETAPI, que es la Asociación Española de Profesionales, la Organización Mundial de Autismo. En México también tenemos varias instituciones, hay muchas películas que también nos hablan un poquito del tema y que nos hacen entender un poco más al autismo. Hay varias realmente muy significativas. Esta que está hasta aquí abajo, que se llama A-Word, es una serie inglesa que habla muchísimo de la fase esta del diagnóstico, donde la familia se enfrenta a los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos. Está hermosísima porque no nos da esta idea tan equivocada que nos dan del autismo a veces, ¿no? Cuando vemos al autismo en una serie y dice, oye, todas las personas con autismo son tan inteligentes, tú dices, pues no, la verdad es que el autismo está muy tergiversado a través de Hollywood como producto, ¿no? O sea, tú dices, oye, Big Bang Theory, The Good Doctor, el otro, tú dices, no, pues, o sea, personas con autismo son buenísimo todo, ¿no? Para ellos. Y luego te encuentras una familia y dices, realmente no, a mí no me tocó ese, ¿no? Y al otro tampoco, y al otro tampoco. Te das cuenta de que esas son las excepciones, no son las reglas, en realidad, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que con esto ya voy cerrando, porque ando un poco pasado de tiempo. Yo les decía que hoy iba a ser más largo porque teníamos que hacer un poco la introducción. Y nomás me queda, bueno, pues quedarme con ustedes unos minutos para ver las preguntas que hicieron y pues agradecerles, invitarlos a que nos sigan en las redes, a que se suscriban al canal, a que le den like a los videos en el canal, porque si no, pues evidentemente no se pueden reproducir y no pueden llegar tampoco a otras familias, a otras personas que también creemos que podrían beneficiarse de la información que compartimos, que realmente intentamos siempre compartir información que sea confiable, que no sea inventada por nosotros, sino que todo lo que hay expuesto aquí tiene mucho que ver con referencias bibliográficas, tiene que ver con estudios, con datos que están de cierta forma publicados y comprobados de manera científica. Y bueno, que nos sigan y que nos acompañen el próximo martes 15, 8:30 p.m. Nos reunimos con el doctor Ricardo Sevilla para hablar de trastornos por déficit de atención desde la perspectiva biomédica. No se lo pierdan, aunque tengan un niño con TEA, porque muchos niños con TEA tienen características de déficit de atención. Aunque tengan un niño con problemas de conducta, porque muchos niños con problemas de conducta pueden tener dificultades atencionales. Creo que es un tema muy interesante. Vamos a hablar un poquito de fármacos, vamos a hablar un poquito de comprensión neurológica de este tipo de alteraciones. El doctor Ricardo también es un especialista, evidentemente, en las cuestiones del espectro del autismo y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo también a entender y a darle un poco más de continuidad a esta plática. ¿Sí? Así que bueno, les agradecemos mucho, esperamos vernos otra vez en 2 semanas acá con ustedes y ahorita sí ya vamos a dar por terminada la grabación y me quedo aquí conversando un poquito con ustedes. Así que adelante. Buenas noches.